En la sala del trono real, el rey se reúne con sus ministros preguntando cuándo se completarán los trabajos de reparación del ferrocarril. Un ministro responde que tomará 3 meses más, pero el rey está insatisfecho con esta respuesta, considerando las enormes dificultades que está sufriendo la gente. Inmediatamente emite una orden para completar el trabajo en un mes. Los ministros se sorprenden por esta directiva e intentan explicar que un plazo tan corto causará numerosas dificultades, aumentando la carga sobre los trabajadores y esclavos. Suplican al rey que reconsidere su decisión, pero sus palabras parecen tener poco efecto. Mientras tanto, el historiador real escribe diligentemente el desarrollo de la reunión, capturando cada detalle. El rey contraargumenta a sus objeciones, diciendo que si los ministros realmente se preocupan por las quejas del pueblo, deberían unirse personalmente al esfuerzo para agilizar las reparaciones. A menos que prefieran que él mismo se encargue de la tarea. Ante la falta de alternativas, los ministros acceden a regañadientes a completar las reparaciones del ferrocarril en el plazo de un mes. El rey se da cuenta de que el historiador sigue escribiendo y pregunta qué está registrando exactamente. Sobresaltado, el historiador responde rápidamente que está haciendo todo lo posible por escribir más rápido. Divertido pero sin alterarse, el rey anuncia a los ministros que se reunirán nuevamente en 30 minutos, ya que tiene hambre y necesita comer algo. En la herrería, King Hino está martillando una pieza de hierro incandescente cuando un hombre irrumpe visiblemente irritado. El hombre, Búho, regaña a Hino por no responder a sus llamadas. Hino explica que ha estado concentrado en fabricar un cuchillo de sashimi de alta calidad. Percibiendo la mirada fría de Búho, aclara que es un cuchillo de filete encargado por un restaurante japonés en Seúl. Búho se suaviza y le entrega una caja de comida preparada por su madre, a lo que Hino expresa su sincero agradecimiento. Mientras Byung-go deambula por la tienda, ve una pistola y se alarma de inmediato. Exige saber por qué Hino está fabricando ese tipo de objeto en Corea. Hino explica rápidamente que se trata de una pistola de utilería encargada por un cosplayer extranjero. Aliviado, Búho examina la pistola más de cerca y nota un alambre de acero incrustado en la utilería. Furioso, le da un golpe en la cabeza a Hino, cuestionando por qué incluiría un elemento tan peligroso. Hino se defiende diciendo que solo quería cumplir con las especificaciones exactas del cliente. Aún inquieto, Búho insiste en revisar el almacén de Hino. Hino accede y revela una serie de productos químicos. Cuando le preguntan, Hino asegura que todos los materiales fueron obtenidos legalmente. Sin embargo, Búho sigue preocupado, recordándole a Hino cuánto esfuerzo le costó separarlo de su tío problemático en los Estados Unidos. Le advierte a Hino sobre los límites que no debe sobrepasar e instruye que arree el campo antes de su próxima visita en 2 días. Mientras tanto, Hino suspira aliviado, agradecido de que Búho no haya notado el material para dinamita escondido en la esquina. Se ríe nerviosamente, sabiendo que, si Búho lo hubiera visto, probablemente lo habrían arrastrado directamente a un centro de detención. De repente, el suelo tiembla violentamente. Un terremoto sacude la tienda. Se desata el pánico cuando Hino ve un frasco de nitroglicerina tambalearse al borde de una estantería. Se lanza a atraparlo, pero se le escapa entre los dedos. El momento parece interminable, hasta que una explosión ensordecedora destroza la tienda. La fuerza obliteró todo a su paso, dejando poco tiempo para arrepentimientos. Qué cruel giro del destino, ser destruido por algo de su propia creación. Hino, un hábil artesano con una inclinación por desafiar los límites, encuentra un trágico final a los 35 años. Sin embargo, el destino no ha terminado con él. Cuando abre los ojos nuevamente, descubre que no está en el más allá, sino en los brazos de una mujer vestida con el hanbok tradicional de la era Joseon. El lenguaje, las costumbres, los paisajes, todo es extranjero pero, a la vez, familiar. Hino ha reencarnado como un bebé recién nacido en la era Joseon. Sus recuerdos de su vida pasada permanecen intactos. Han pasado 3 meses desde la reencarnación de Hino como bebé, y a pesar de su forma infantil, ya ha comenzado a adaptarse a su nueva vida. Usando su aguda mente, escucha conversaciones a su alrededor, recopilando detalles sobre su nuevo entorno. A partir del estilo de ropa y las costumbres que observa, deduce que se encuentra en los primeros días de la dinastía Joseon. Hino descubre que su padre es un miembro de la familia real, aunque alejado del trono. Recordando sus lecciones de secundaria, conocimiento que alguna vez consideró inútil. Recuerda que en esta época los reyes solían monopolizar la educación y se desalentaba a los otros miembros de la familia real a aprender, ya que un rey no toleraría que un pariente fuera más sabio o capaz que él. Hino rápidamente se da cuenta de que debe tener cuidado de no parecer demasiado inteligente, para no llamar la atención no deseada, siendo el hijo mayor de la familia. Hino sabe que su posición le asegura un estatus cómodo, libre de preocupaciones sobre su posición social o problemas financieros. A medida que Hino crece, las expectativas de sus padres aumentan constantemente, alimentadas por las reacciones extraordinarias que recibe de quienes lo rodean.
Sus habilidades naturales y logros notables le otorgan la reputación de ser un niño prodigio, y sus padres sienten un inmenso orgullo. Sin embargo, su orgullo pronto se convierte en decepción cuando se dan cuenta de que, aunque Hino es indudablemente brillante, su brillantez no se extiende a lo académico. A pesar de sus talentos, estudiar es su punto débil. Cuando Hino se inscribe en la escuela, su rendimiento académico mediocre frustra a sus padres, sometiéndolo a constantes regaños y estrés académico. Para sobrellevarlo, se sumerge profundamente en sus pasatiempos, canalizando su creatividad en proyectos innovadores. Fascinado por la mecánica, comienza a experimentar con motores a vapor y aprende a fabricar hojas arqueadas bajo la tutela de un herrero de espadas de Joseon. Su pasión por diversos campos le vale el apodo de Polianthus entre sus conocidos, pero a medida que su excentricidad crece, se transforma en un nerd loco. La vena inventiva de Hino se extiende como un reguero de pólvora, y los rumores sobre sus innovaciones comienzan a llegar a las noticias. A pesar de su creciente fama, sus padres siguen decepcionados, ya que sigue luchando académicamente. Aún así, se abstienen de tomar medidas para cambiarlo, permitiéndole seguir su propio camino. En su tercer año de universidad, Hino acepta una propuesta para crear un modelo a escala de un barco de vela de una famosa película de piratas. El proyecto lo lleva a mudarse a los Estados Unidos, donde recibe otra oferta que incluye un salario por su trabajo. Absorbido por las oportunidades, extiende su estadía en Estados Unidos. Cuando Hino finalmente regresa a Corea, su padre está furioso, casi echándolo de la casa por haberse ido del país sin avisarles. Solo la intervención de su madre impide que esto suceda. Al darse cuenta de su error, Hino suplica perdón, y su padre, aún furioso, le ordena enlistarse en el ejército para ganar madurez. Hino se alista en el ejército y, después de completar su servicio, retoma sus estudios académicos en silencio para prepararse para el examen de servicio civil, tal como sus padres siempre habían querido. Dedicándose a sus expectativas, logra la hazaña de aprobar el examen de servicio civil de nivel 4 en solo un año después de graduarse. En este momento, el padre de Hino está inmensamente orgulloso, creyendo que finalmente ha madurado. Todos a su alrededor celebran su éxito, pero el peso de cumplir con los sueños de los demás comienza a pasarle factura. Hino empieza a experimentar una depresión severa, al punto de que visita frecuentemente el hospital. Al ver su estado mental deteriorándose, sus padres, a regañadientes, toman una decisión: Hino ahora es libre para vivir su vida como desee. Al escuchar esto, Hino se siente eufórico. Inmediatamente renuncia a su puesto y comienza a planear una vida centrada en sus pasiones. Sin embargo, el destino interviene cuando ocurre el incidente de la explosión, lo que lleva a su transmigración a la era Joseon. Esta vez, Hino se siente emocionado por las posibilidades. Nacer en una familia rica significa que finalmente puede entregarse a todos los pasatiempos que no pudo seguir completamente en su vida anterior. Sin embargo, su recién adquirida libertad es rápidamente malinterpretada. Su madre asume que su felicidad proviene de su amor por los libros y las actividades intelectuales y se enorgullece de sus supuestos intereses académicos. Hino descubre la verdad sobre su linaje: ha nacido en la familia real. Esta realización le golpea con fuerza cuando conoce al príncipe heredero y escucha conversaciones que revelan la identidad de su padre como Seon, el Grande, una figura legendaria en la historia de Joseon. El rey Seon, el cuarto rey de la dinastía Joseon, es conocido por su sabiduría y contribuciones, como la creación de los sonidos apropiados para instruir al pueblo, siendo venerado como uno de los monarcas más grandes de Corea. Su legado inspira asombro a lo largo de la historia. Hino, ahora su hijo, se ve abrumado por la revelación de que esta figura legendaria es su padre. En el primer cumpleaños de Hino, se celebra una tradición costumbrista para predecir el futuro del niño, permitiéndole escoger un objeto de una mesa. Mientras Hino observa los objetos, algo inesperado llama su atención: los pendientes de un príncipe. Fascinado por la intrincada artesanía de la época, los elige, marcando el final de una celebración caótica pero exitosa. El príncipe mayor, Gran Príncipe Yanjon, afloja ligeramente su túnica durante los festejos. Su hermano menor, el Gran Príncipe Chonjon, nota esto e insiste en que Yanjon se vista adecuadamente, recordándole su papel como figura pública de la nación. Mientras tanto, el Gran Príncipe Aorong, el segundo hermano, lleva a Hino en brazos, observando el intercambio. Pronto estalla una discusión entre Yanjon y Chonjan debido a sus ideales contrastantes sobre el futuro del país. Las visiones de los dos hermanos chocan, con Yanjon afirmando su autoridad como príncipe heredero y declarando que, aunque Chonjan pueda ser inteligente, su papel será ayudarlo cuando ascienda al trono. Esta proclamación alimenta una rivalidad tácita, intensificando la competencia entre los dos príncipes sin que ellos se den cuenta. El rey Taejong, el tercer monarca de la dinastía Joseon, recibe informes sobre el Lord Nam, el consejero estatal derecho, que parece alinearse con el gran príncipe Chonyang, el tercer príncipe. Al observar la situación, el rey Taejong decide no interferir, eligiendo en su lugar permitir que los eventos se desarrollen naturalmente.
Esta decisión se convierte en un factor crucial en la creciente tensión dentro de la familia real. La postura ambigua del rey Taejong alimenta la intensa competencia por el trono. El gran príncipe Yangon, originalmente una persona de espíritu libre, lucha bajo la inmensa presión de la carrera por la sucesión. Incapaz de sobrellevarla, recurre a la caza y la disipación como medios para aliviar su estrés, lo que deteriora aún más su imagen como un heredero adecuado. La creciente tensión lleva a los retenedores reales a intervenir en un intento de evitar una repetición de las rebeliones pasadas entre los príncipes. Park Jun, uno de los principales retenedores, se acerca a Chiman, el líder de la facción que apoya al gran príncipe Chunyang, instándole a abandonar sus aspiraciones al trono y a mantener la decencia. Sin embargo, Chiman desoye la advertencia, resuelto en su lealtad hacia Chongyang. Finalmente, la historia sigue su curso predestinado. El rey Taejong, influenciado por los eventos y el carácter de sus hijos, levanta su mano en favor del gran príncipe Chongyang, declarando formalmente que él será el nuevo príncipe heredero. Después de que Chongyang es declarado príncipe heredero, su esposa asume el rol de princesa consorte, encargándose del palacio interior desde ese día. Ella asume la responsabilidad de mantener la armonía y el orden dentro de los cuartos reales. Su diligencia impresiona a la corte e incluso el rey Taejong reconoce su competencia. Mientras tanto, el rey sigue maravillado por las extraordinarias habilidades de Mon, anteriormente Hino, cuya inteligencia e innovaciones asombran a todos, especialmente dada su juventud. Durante una breve conversación entre el rey Taejong y la princesa consorte, discuten sobre su padre y su rol en la dinámica cambiante del reino. A pesar de su compostura, el peso de sus responsabilidades y la influencia de su familia se sienten en el fondo. 2 meses después de nombrar a Chunyang como príncipe heredero, el rey Taejong abdica del trono, pasando formalmente el control del poder a él. Sin embargo, Taejong asume el título de rey retirado, una posición que le permite mantener una considerable influencia sobre los asuntos de la corte. Esta dualidad es intencional, ya que Taejong alberga profundas sospechas sobre los parientes maternos de Chongyang, cuya influencia política ha aumentado tras su coronación. Las dudas de Taejong pronto se ven confirmadas cuando tiene lugar una reunión secreta entre figuras influyentes, donde Kang Sang-jin critica abiertamente la persistente presencia del rey retirado, sugiriendo que la autoridad del actual monarca está eclipsada por la presencia constante de Taejong, lo que implica que el rey retirado no ha cedido realmente el control. Cuando el rey se entera de la reunión, se enfurece, creyendo que no conocen su lugar. Exige castigos para los involucrados. La reina ruega por él, sabiendo que la familia de su nuera está implicada, pero el rey no hace caso a su petición. Como resultado, Kang Sang-jin es sentenciado a muerte, mientras que Chiman recibe una condena de cadena perpetua. Los miembros de la familia materna de Kang son vendidos como esclavos. El rey se asegura de que todos los involucrados en la reunión sean castigados. Mientras tanto, el príncipe heredero Chongyang no reacciona mucho ante los eventos que se desarrollan a su alrededor. Sin embargo, la princesa consorte está profundamente dolorida. Aunque la purga de Taejong se completa, las secuelas no desaparecen fácilmente. Los funcionarios comienzan a quejarse de que la hija de un traidor no puede convertirse en la reina. En respuesta, Chongyang amenaza con devolver el trono a su padre, el rey Taejong, si ese es el precio para mantener a su esposa como reina. El rey insiste en que sería un error destronar a alguien que ya ha tenido 3 hijos legítimos para el trono. Sang lee los informes de los asuntos nacionales y se entera de que un enviado del Imperio Min ha planteado preguntas sobre su repentina abdicación. La transferencia del trono transcurre relativamente de manera fluida. Para aliviar la situación con los enviados Min y contrarrestar la influencia del rey retirado Taejong sobre el ejército, Sejong emprende la invasión de Oa y la conquista de la isla Tsushima, con la esperanza de fortalecer su dominio y asegurar su posición en el trono. Mientras Seon lee los informes de los asuntos nacionales, empieza a pensar que su hijo podría también estar interesado en estos temas. Instruye a los eunucos para que empiecen a llevar al joven príncipe a estudiar, pero el príncipe llora sabiendo que odia estudiar. Después de un tiempo, el príncipe comienza a reconsiderar. Piensa que si pudiera estudiar lo suficiente para cumplir con sus deberes, podría luego seguir su verdadera pasión. Se pregunta si su padre, con su rango real, podría ayudarlo a lograr esto, creyendo que como príncipe podría tener los recursos y el apoyo necesarios para hacer que su pasión sea un éxito. Hino da un paseo con sus sirvientes personales por los terrenos del palacio cuando nota humo negro elevándose desde el cercano bosque del palacio. El olor es desagradable y frunce el ceño al ver esto. Mientras continúa su paseo, un grupo de sirvientas reales pasa cerca saludándolo respetuosamente. Él devuelve el saludo, pero pronto nota algo preocupante: hay un abollón en una de las túnicas de las sirvientas, lo que provoca una intensa irritación en él. No puede evitar sentirse furioso, pensando para sí mismo que podría voltear todo el reino por un incidente tan pequeño. Tras una breve lección real, decide preguntar a sus tutores sobre lo que vio antes. Señala el estado de la túnica y pregunta por el significado de tales imperfecciones.
Los tutores explican que la vestimenta no solo representa el estatus de una persona, sino que también es una forma de mantener el orden social. Se considera normal tolerar tales inconvenientes menores en las túnicas, ya que indican el lugar de una persona en la jerarquía. Sin embargo, Hino considera que este razonamiento es defectuoso. Cree que las virtudes y el carácter deberían ser la verdadera medida del estatus de una persona, no la apariencia exterior. Los tutores quedan atónitos ante su razonamiento, sin saber cómo responder. La conversación cambia, ya que intentan superar la incomodidad que han causado sus pensamientos. Hino entonces plantea otro tema, la carta sobre la conquista de la isla Tsushima que había visto con su padre. La carta menciona que se está movilizando a todos, desde la nobleza hasta los plebeyos, para la campaña, excepto a los campesinos. Hay un problema significativo con la falta de una fuerza naval debidamente entrenada, y Hino cuestiona por qué no se consideró trasladar a la gente de la isla Tsushima a la región norte de Joseon, donde estarían más seguros de los piratas japoneses. Esto, piensa, eliminaría la necesidad de preocuparse por el Dao de Tsushima. Sin embargo, sus tutores no tienen respuesta para su sugerencia. Se quedan en silencio, incapaces de ofrecer una explicación satisfactoria o una solución a sus preguntas. A medida que Hino crece, su intelecto sigue asombrando a quienes lo rodean. A los 5 años, su mente aguda y sus preguntas perspicaces llevan a sus tutores a discutir lo excepcional que es para su edad. Reconociendo su potencial, deciden aumentar la intensidad de sus estudios, con la esperanza de que algún día ascenderá al trono como un gobernante sabio y capaz. Sin embargo, Hino se siente frustrado. Sus tutores constantemente no le proporcionan las respuestas que busca, y la falta de respuestas concretas solo alimenta su insatisfacción. Se pregunta si tendrá el mismo destino prematuro que el rey original Munjón, cuya vida fue trágicamente corta. Esta realización empuja a Hino a acelerar sus planes. El tiempo pasa rápidamente, y para el tercer año del reinado de Seongun, ya tiene 7 años. Con su nuevo título como príncipe heredero, comienza a revisar las políticas que su padre ha implementado. Al examinar el estado del reino, Hino se da cuenta rápidamente de que, a pesar de sus ideas para mejorar, el gobierno carece gravemente de fondos, especialmente de oro. Aunque ahora es el príncipe heredero, su corta edad le deja poca autoridad, y sabe que no puede abordar un problema tan monumental de una sola vez. Así que Hino decide tomar un enfoque más medido. En lugar de lanzarse de lleno a grandes soluciones, comienza a abordar inconvenientes menores y más manejables primero. Al resolver estos problemas menores, cree que podrá construir la confianza y la autoridad necesarias para eventualmente abordar los problemas más grandes que enfrenta su reino. Mientras Hino pasea frente a la celda de ordenanzas, la oficina gubernamental encargada de fabricar armas, un olor familiar a hierro llena el aire. Es un olor que no había notado que extrañaba, un recordatorio de su vida pasada como herrero. Reconociendo que probablemente visitará este lugar debido a su renovado interés por el trabajo con metales, Hino decide que es mejor presentarse al personal de antemano. Se acerca al supervisor Lee Chango, ofreciendo sus cumplidos por el arduo trabajo que se está realizando. Curioso sobre la artesanía involucrada, Hino pregunta quién es la mejor persona en la instalación en cuanto al trabajo con oro y hierro. El herrero maestro Gon es presentado ante él. Hino, con una chispa de creatividad, pregunta si es posible fabricar un sustituto de un pincel, curioso por ver si el maestro Gon puede adaptar sus habilidades. Tras echar un vistazo al boceto burdo de Hino, el maestro Gon entiende rápidamente lo que necesita hacer. Pide 2 días para crear un prototipo, pero Hino, queriendo darle más tiempo, extiende el plazo a 3 días. Cuando llega el momento, el maestro Gon regresa con 5 plumillas de diferentes grosores, listas para probar. Hino prueba una de ellas y queda impresionado con el resultado. Solicita que el maestro Gon cree 100 plumillas, prestando especial atención a 10 de ellas, y pide que los artículos se entreguen en 12 días. La presión es alta, pero Hino insiste en que los productos deben ser impecables, ya que tiene la intención de presentarlos al rey como un símbolo de agradecimiento y reconocimiento por la habilidad del maestro Gon. Hino lo declara formalmente como el mejor artesano del país e incluso firma su nombre, lo que llena de orgullo al maestro Gon. El 10 de diciembre del tercer año del reinado de Sejong, Hino se presenta ante el rey para mostrarle las plumas de oro que había elaborado meticulosamente. El rey inspecciona las elegantes creaciones y se complace inmediatamente con su diseño. Elogia a Hino por su ingenio y solicita que el historiador real registre el logro del príncipe heredero en los anales de la historia. Curioso sobre el razonamiento de Hino detrás de la creación de las plumas de oro, el rey Sang le pregunta qué lo inspiró a hacerlas. Hino, anticipando la pregunta, explica con confianza que notó algo peculiar acerca de los pinceles previamente utilizados por la corte, como causaban fatiga después de largos periodos de escritura. Su percepción sobre un problema común pero pasado por alto impresiona al rey, quien asiente aprobando la inteligencia de su hijo. Llevándolo un paso más allá, Hino sugiere que las plumas de oro sean distribuidas a historiadores y funcionarios gubernamentales.
cree que las plumas podrían aliviar algo del estrés que aquellos que escriben constantemente soportan. Los ministros, escuchando atentamente, se sienten conmovidos por la consideración del príncipe heredero. Viendo el mérito en la propuesta de Hino, el rey Sang le da permiso para distribuir las plumas de oro entre los funcionarios. Poco después, las plumas de oro que Hino creó causan un gran revuelo por todo Joseon. Después de que las plumas de oro de Hino son distribuidas en la corte, su popularidad entre los historiadores, funcionarios gubernamentales e incluso el público general aumenta rápidamente. Las plumas, que hacen mucho más fácil la ardua tarea de escribir documentos, se convierten rápidamente en un símbolo de progreso en Joseon. Para mejorar aún más la eficiencia en la conservación de registros, Hino también crea blocs de notas que presenta a todos junto con las plumas de oro. Su previsión e innovación siguen impresionando al rey, quien, reconociendo el potencial impacto, ordena la producción en masa tanto de las plumas como de los blocs de notas para su distribución amplia. Sin embargo, las plumas de oro comienzan a tener consecuencias imprevistas. Un noble, mientras compra arroz en el mercado, llama la atención de un comerciante cuando usa una de las plumas de oro. El comerciante, al notar el valor del objeto, comienza a especular sobre el potencial monetario que rodea a las plumas. A medida que las plumas se hacen más comunes, la demanda de ellas aumenta y pronto empiezan a aparecer versiones falsificadas en las calles. Las plumas falsificadas se convierten rápidamente en un problema. En una reunión de la corte real, los ministros informan que estas plumas falsas están circulando por las calles, lo que podría socavar el valor de las plumas originales. Consideran que es un crimen grave que debe ser abordado con rapidez. A pesar de sus preocupaciones, el rey Sang llama a Hino, como creador de las plumas de oro, para que comparta sus pensamientos sobre cómo manejar la situación. Hino, siempre reflexivo, escucha atentamente las preocupaciones de su padre. Tras considerar la situación, le pide con confianza al rey que le permita encargarse del asunto. Hank, confiando en las habilidades de su hijo, le da permiso para hacerse cargo de la situación. Un mes después, Hino llega al Ministerio de Impuestos, donde se han reunido los comerciantes responsables de distribuir las plumas. Al llegar, lo saludan con respeto y cortesía, sabiendo la importancia de la visita del príncipe heredero. Hino, sin dudarlo, aborda el asunto en cuestión, las plumas de oro falsas. Los comerciantes, sorprendidos por la acusación, aseguran de inmediato a Hino que no tienen ninguna participación en la producción ni en la distribución de las plumas falsas. Hino tranquiliza a los comerciantes, diciéndoles que no está allí para acusarlos de ningún delito. Les pide que se pongan de pie y luego explica calmadamente su plan para el futuro. Tiene la intención de confiar la producción de plumas de oro, así como plumas comunes, a uno de los grupos de comerciantes presentes. Sin embargo, deja claro que los comerciantes que produzcan plumas de oro deberán pagar el 20% de las ganancias de las ventas al gobierno. Además, establece un precio máximo para las plumas de oro en el mercado, diciendo que el precio de venta no debe exceder el 60% del costo incurrido en la fabricación de las plumas. Uno de los comerciantes expresa sus preocupaciones, argumentando que, aunque un margen de ganancia del 60% puede parecer generoso, después de contabilizar los salarios pagados a los vendedores públicos y la parte destinada a los trabajadores de bienestar, su ganancia neta sería solo del 30%. Esto, afirma, los dejaría con solo un 10% después de pagar el 20% requerido al gobierno. Hino, percibiendo deshonestidad, se enoja. Reconoce que el comerciante está siendo codicioso y mintiendo sobre las implicaciones financieras. Sin dudarlo, Hino ordena la eliminación de las calificaciones de los grupos de comerciantes licitadores, señalando a los demás que no se tolerará un comportamiento deshonesto. Los demás comerciantes, al ver la postura firme de Hino, rápidamente cumplen con sus demandas. La sesión de licitación de las plumas de oro concluye sin más interrupciones y nadie más intenta engañar o interrumpir el proceso. Posteriormente, Hino se encuentra con Unichi-Yoe, quien había actuado como el comerciante anteriormente. Le agradece por su trabajo, ya que le permitió a Hino tomar control sobre los comerciantes y mantener el orden durante el proceso de licitación. Sin embargo, no todos están contentos con las acciones de Hino. El inspector general Sunum se acerca al rey Sehang con una solicitud, aconsejando que el rey no siga los planes de Hino. Argumenta que el enfoque del príncipe heredero podría no ser el mejor para el reino y que sus preocupaciones podrían generar complicaciones en el futuro. Este es el primer momento en que Hino enfrenta oposición desde su reencarnación como Heang. El desafío proviene del inspector general Sunum, quien expresa fuertes objeciones contra los planes de Hino, cuestionando su viabilidad y aconsejando que no se lleven a cabo. No hace mucho, el presupuesto nacional, que siempre había sido ajustado, comenzó a mejorar de manera constante gracias a las ventas de las plumas de oro. Este cambio económico positivo llamó la atención del rey Sejong y sus ministros, quienes reconocieron los beneficios del aumento del comercio. Sin embargo, detrás de escena, comenzaron a reunirse fuerzas descontentas en silencio.
Estas personas, descontentas con la creciente influencia de los comerciantes que tradicionalmente ocupaban un lugar bajo en la jerarquía social, comenzaron a conspirar contra el creciente favor que el rey y los ministros mostraban hacia los comerciantes. Creían que el rey se estaba apartando del camino tradicional al permitir que un joven príncipe como Hino gestionara un asunto tan importante. Aunque sentían la necesidad de expresar sus quejas, se abstuvieron de hacerlo cuando el rey Taizong falleció. Decidieron esperar una nueva oportunidad. Mientras tanto, Hino se mantiene proactivo, consciente de que la gente podría comenzar a cuestionar los orígenes de sus ideas. Decidió utilizar una excusa ingeniosa para cubrir sus huellas. Obtuvo libros de Europa, la era actual de su vida anterior, y planeó presentar estos como su inspiración para los cambios que había implementado, con la esperanza de que nadie sospechara algo más inusual. En medio de esto, Hino introduce otra idea al rey Sang y los ministros, la adopción de los números hindú-arábigos como una forma de expresar los números. Los ministros Kim Hum, ministro de Hacienda, y Eo Joe, ministro de Personal, expresan su acuerdo con la idea, viendo su potencial para simplificar las expresiones numéricas y mejorar la administración. El rey Sang, intrigado por la propuesta, ordena que los números hindú-árabes sean probados durante el próximo mes. Si los resultados son favorables, el nuevo sistema se implementará a nivel nacional. Los ministros están de acuerdo con el plan. El rey Sejong plantea un nuevo desafío durante la reunión de la corte. Revela que había ordenado a la celda de ordenanzas fabricar plumas de oro como un regalo para el emperador de Min, lo que agradó mucho al emperador. Sin embargo, el emperador de Min envió un edicto exigiendo un tributo de 10.000 plumas de oro a Joseon. Dado que el presupuesto nacional simplemente no puede cubrir esta cantidad, se desata una discusión sobre posibles soluciones. Hino, siempre ingenioso, ofrece una solución. Sugiere que el gobierno debería administrar un negocio de producción y venta de plumas de oro para generar los ingresos suficientes para cumplir con la demanda del tributo. Sin embargo, justo cuando comienza a explicar su plan, el inspector general Sunum intenta interrumpir. El rey, sintiendo la tensión, lo silencia y anima a Hino a continuar. Hino explica que, dado que el imperio Min abarca un territorio y población enormes, es probable que el número de escritores allí sea varias veces mayor que el de Joseon. Si logran asociarse con los grupos de comerciantes para producir más plumas de oro de las necesarias para el tributo, no solo cumplirían con la obligación, sino que también generarían ganancias. Además, Hino propone que los comerciantes podrían acompañar al enviado diplomático al imperio Min, pagando solo el alquiler por la oportunidad. Esto crearía un arreglo mutuamente beneficioso tanto para el gobierno como para los comerciantes. A pesar del plan bien pensado de Hino, el inspector general Sunum se opone rotundamente, afirmando que, aunque el plan podría generar riquezas, también conduciría al exceso y al lujo, lo que podría corromper a la gente. El ministro de Derechos respalda la postura del inspector general, argumentando que Hino no entiende las complejidades de los asuntos nacionales y la diplomacia, y que debería estudiar más antes de hacer tales propuestas. Hino, imperturbable, responde con hechos para contrarrestar sus argumentos. Señala que aproximadamente 400 funcionarios gubernamentales y 1.000 plebeyos usan plumas de oro cada mes, demostrando la demanda de las mismas. Esta revelación deja sorprendidos al inspector general, quien inmediatamente se disculpa por sus objeciones anteriores. Hino continúa, insistiendo en que el acompañamiento de los comerciantes al imperio Min es esencial para el bienestar del pueblo del país. Para respaldar aún más su argumento, Hino presenta al rey un libro detallado sobre la geografía del mundo, incluyendo información sobre el imperio Min y sus países vecinos, ilustrando la magnitud de la oportunidad. Sin embargo, el inspector general Sunum intenta oponerse nuevamente a la lógica de Hino, pero este responde con una analogía poderosa: incluso un noble rompería las reglas para alimentar a su hijo hambriento. De la misma manera, el rey, como padre de la nación, debe ser responsable del bienestar de su pueblo. Si hay una forma de mejorar la salud financiera del país, deberíamos aprovecharla. El rey, profundamente impresionado por la lógica de Hino y su dedicación al bienestar de la nación, hace un cumplido informal a su hijo frente a toda la corte. Los ministros quedan sorprendidos por los comentarios del rey, lo que indica su creciente confianza en las habilidades y visión de Hino. La corte cae en un extraño silencio después de la inesperada exclamación del rey. King Sang, recuperando rápidamente la compostura, dirige nuevamente su atención a Hino, instándolo a continuar. Hino, sin verse afectado por el cambio repentino en la atmósfera, sigue con su argumento, destacando la necesidad de que el gobierno aborde el hambre de la gente común. Insiste en que, aunque no puedan enseñar completamente a los plebeyos cómo superar el hambre, al menos pueden asegurarse de que no se queden sin comida. El rey, conmovido por la pasión de Hino, hace otro comentario de aprobación, pero Hino, sintiendo la creciente tensión, considera que es el momento de concluir su discurso. Luego, cambia la conversación a preparativos para futuras calamidades, como sequías y hambrunas. Hino desafía a los ministros preguntándoles si creen que la dinastía Joseon carece de virtud y compromiso con su gente.
especialmente a la luz de las acciones tomadas tanto por el rey anterior como por el actual para ascender al trono. Los ministros, sorprendidos por las atrevidas palabras de Hino, entran en pánico y rápidamente suplican al rey que los comprenda. El rey Sang, reconociendo la dureza del discurso de Hino, está de acuerdo en que el joven príncipe debería moderar sus palabras en el futuro, pero está completamente de acuerdo con el mensaje central de Hino. El bienestar de la gente siempre debe ser lo primero. Anuncia que el plan de Hino se llevará a cabo, incluyendo el tributo al emperador de Min. La atmósfera cambia, y los ministros reconocen en silencio la decisión del rey. Hino luego propone una nueva idea: si no hay embalses existentes para prepararse para las sequías, el gobierno puede organizar a la gente para trabajar juntos en la construcción de embalses, a cambio de su trabajo. Los obreros recibirían grano, lo que ayudaría a prevenir la hambruna en tiempos de crisis. El rey y los ministros se muestran impresionados por la practicidad de la sugerencia de Hino, coincidiendo en que es un excelente plan. El rey Seon, ahora claramente impresionado por el liderazgo de su hijo, se vuelve hacia Hino y le pide que comience a participar en las discusiones políticas una vez que se hayan completado los próximos derechos ancestrales. El rey cierra la asamblea matutina con una advertencia severa a los ministros, quienes rápidamente suplican su misericordia al darse cuenta de la gravedad de sus palabras. Más tarde, en una reunión privada, los ministros reprenden al inspector general Sunum por oponerse a las ideas de Hino durante la asamblea. Sunum, intentando defender su postura, afirma que su preocupación es por la estabilidad futura del país. Sin embargo, está claro que su posición ha perdido apoyo y no está dispuesto a ceder. Sus ambiciones siguen centradas en elevar al rey a la estatura de un gobernante sabio. Mientras tanto, en las cámaras reales, el rey Sehan discute el discurso de Hino con la reina. El rey está impresionado por la inteligencia y previsión que Hino ha demostrado, especialmente considerando su joven edad. La reina también está orgullosa de su hijo, pero hay un tono de cauteloso optimismo en su voz. Una vez que la reina se retira y los sirvientes salen de la habitación, la sonrisa del rey Sehang se desvanece. Comienza a reflexionar sobre la creciente oposición dentro de la corte, particularmente del inspector general y los ministros leales a su padre, el rey Taehong. Sabe que no están alineados con su visión para Joseon y contempla qué hacer con ellos. Sus pensamientos se centran en la idea de rodearse de súbditos que lo escuchen solo a él, súbditos que apoyen su visión para una nación fuerte y próspera. En medio de la presión de cumplir con el plazo para la producción de plumas de oro, Hino se encuentra en una situación difícil. A pesar del éxito inicial del plan, la realidad del proceso de producción comienza a ralentizarse. La complejidad y delicadeza requeridas para trabajar con oro están ralentizando el progreso, y los artesanos solo pueden completar un número limitado de plumas en el tiempo permitido. El rey Sejong, habiendo confiado en el juicio de su hijo, ordena al Ministerio de Tributación proceder con la producción, pero Hino siente la urgencia a medida que el plazo se acerca. Sabiendo lo grave de la situación, Hino se acerca a su padre y pide permiso para convocar al representante de los comerciantes. El inspector general, siempre sospechoso del creciente poder de Hino, inmediatamente plantea una objeción, expresando su preocupación de que la participación de los comerciantes complicaría las cosas. Sin embargo, el rey Sehan rápidamente silencia las objeciones del inspector general, mostrando más confianza en las decisiones de su hijo. Le concede a Hino la autoridad para llamar al representante de los comerciantes sin vacilar. Hino entonces dirige su atención al retraso en la producción de las plumas de oro. Pregunta directamente al representante de los comerciantes cuál es la causa del retraso. El representante explica que tratar con oro es un proceso intrincado que requiere gran habilidad y concentración. Debido a la precisión necesaria, solo una persona puede asignarse a cada pluma de oro, lo que hace imposible acelerar el proceso sin sacrificar calidad. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Hino decide que la única solución sería hablar personalmente con el maestro artesano. Sin embargo, antes de que pueda avanzar con este plan, el inspector general nuevamente intenta bloquearlo, receloso del creciente control de Hino sobre el asunto. Una vez más, el rey Sehang, mostrando una rara pero firme determinación, silencia las objeciones del inspector general. El rey advierte al inspector general que cuestionará su lealtad si sigue oponiéndose a los planes de su hijo. La severidad de las palabras del rey deja claro que no se tolerará más desacuerdo. Hino se sienta en una habitación tranquila en su residencia, sintiendo el peso de los eventos del día. La discusión con el maestro artesano le ha pasado factura, pero sabe que era necesario. La idea de la división del trabajo, inspirada en cómo las damas de la corte gestionan la cocina bajo las órdenes de su líder, tiene el potencial de revolucionar el proceso de producción, permitiéndoles cumplir con el plazo de las plumas de oro. Su padre había quedado impresionado por la sugerencia, pero no sin un desafío del inspector general. El oficial mayor había criticado a Hino por centrarse en lo que consideraba asuntos triviales en lugar de adherirse a la sabiduría del pasado. El enfrentamiento había sido tenso, con el rey Sehang creciendo frustrado por la constante oposición del inspector general, exigiendo su lealtad y respeto por el juicio de Hino.
Después de una disculpa por parte del inspector general, el asunto parecía resuelto, pero Hino no podía evitar sentir la presión que aumentaba desde todos los frentes. Mientras Hino reflexiona sobre la asamblea anterior, se da cuenta de cuánto ha cambiado su papel en la corte. Su padre, el rey Sehang, lo ha estado convocando con más frecuencia, y Hino comienza a sentir el peso de su creciente influencia. Su enfoque había sido encontrar soluciones prácticas, como la división del trabajo para la producción de plumas de oro. Pero Hino sabe que hay mucho más por hacer para fortalecer verdaderamente el trono y garantizar la estabilidad del reino. Entiende que primero debe llenarse el tesoro nacional, esto requiere capital. Y sabe que la clave para asegurar ese capital radica en la exitosa culminación del proyecto de las plumas de oro y en las otras estrategias económicas que tiene en mente. Decidido a seguir adelante, Hino decide visitar a su padre. Sabe que las discusiones en curso sobre el enviado al Imperio Ming son cruciales. Hino cree que hay un asunto importante que debe confirmarse con el emperador Ming y quiere asegurarse de que todo esté en orden para el viaje. Las apuestas son altas, no solo para el éxito del tributo de las plumas de oro, sino también para las ambiciones más amplias de la dinastía Joseon. Mientras tanto, el inspector general y sus cortes se reúnen, susurrando entre ellos sobre la última visita de Hino al rey. Se preguntan qué nuevos desarrollos traerá esta vez. Todos en la corte se quedan sorprendidos cuando Han camina con confianza hacia su padre, el rey Sehang, quien está sentado en el trono. La tensión en la sala aumenta a medida que todos los ojos se vuelven hacia el joven príncipe heredero. Él, calmado, se dirige a su padre diciendo que hay algo importante que debe discutir sobre los enviados que pronto se enviarán al Imperio Ming. El rey levanta una ceja, curioso sobre lo que Han tiene en mente, y le pide que explique. Han, imperturbable ante la atención, toma una respiración profunda y comienza a exponer sus ideas. Explica que, para fortalecer el tesoro nacional y asegurar capital para el reino, primero deben asegurar derechos exclusivos sobre las plumas de oro vendidas por los comerciantes de Yon en el Imperio Ming. Han sabe que la recepción de las plumas de oro en el Imperio Ming será excepcionalmente positiva debido al prestigio y la calidad asociados con ellas. Al controlar el comercio de estas plumas, Joseon podría establecer una fuente constante de ingresos. Hace una pausa, mirando a su padre en busca de alguna señal de aprobación, y continúa. Dado que el Imperio Ming a menudo exige suministros excesivos de los estados tributarios, Han sugiere que también deben asegurar un decreto que prohíba que el Ming haga demandas excesivas sobre los enviados de Joseon durante sus visitas. El reino no debe estar a merced de solicitudes irrazonables, en cambio, deben buscar una relación equilibrada y mutuamente beneficiosa. Sin embargo, sus palabras encuentran una oposición inmediata de uno de los oficiales de alto rango presentes en la corte. El oficial, claramente antagonizado por la sugerencia de Han, argumenta que es sumamente descortés para un reino tributario protestar contra las demandas de un gran imperio como el Ming. El oficial subraya que la posición de Joseon es de sumisión y que tales protestas podrían poner en peligro la relación con el Imperio Ming. Han, imperturbable, refuta el argumento del oficial con firmeza, negándose a estar de acuerdo con la afirmación de que Joseon debe simplemente ceder a cada demanda hecha por el Ming. Deja claro que, si bien deben respetar la relación con el Imperio Ming, también es importante preservar la dignidad y autonomía de Joseon. La sala queda en silencio por un momento mientras la tensión aumenta entre el príncipe heredero y el oficial. El rey Sehang observa atentamente, tratando de medir la situación. El oficial, aún sin querer ceder, insiste en que Han no comprende completamente las complejidades de los asuntos nacionales y la diplomacia. Insinúa que la perspectiva del príncipe heredero podría ser demasiado simplista, demasiado centrada en las ganancias financieras en lugar de en el delicado equilibrio de las relaciones internacionales. Han se mantiene firme ante el rey, dirigiéndose al oficial que ha rechazado su idea. Apunta con calma como los caminos siempre están bloqueados por carretas cargadas de mercancías cada vez que un enviado del Imperio Ming llega y se va. Explica que ha detectado que las mercancías son riquezas robadas del tesoro de Joseon y de su pueblo. Sus ojos se fijan en los del oficial mientras deja claro que el oficial ha estado sometiéndose ciegamente a los caprichos del Ming, cómplice de estas prácticas. La sala cae en un profundo silencio mientras Han expone la verdad, hablando con una fuerza y claridad que dejan al oficial sin palabras. Han, nunca queriendo hacer acusaciones sin pruebas, respalda sus afirmaciones con evidencia sólida. Luego se vuelve hacia su padre, el rey Sehang, pidiendo permiso para liderar a los enviados esta vez. También expresa su intención de pedirle al mentor que ponga fin a esta práctica corrupta, sin importar el costo. La mirada del rey Seongun permanece firme, su rostro inexpresivo. No está inmediatamente convencido por la propuesta de su hijo. Aunque Han ha mostrado una gran pasión, el rey sigue dudando de que su hijo esté preparado para tal tarea. A pesar de las aseguraciones de Han sobre su capacidad, el rey parece incierto, pensando que el riesgo puede ser demasiado grande para un joven príncipe.
Han, imperturbable, intenta convencer a su padre de su preparación, pero en lugar de ofrecerle una decisión, el rey Seongun hace un gesto para que los eunucos lleven a Han de vuelta a su residencia y lo tranquilicen. El rostro de Han se tensa de frustración, pero obedece, dejando la sala del trono con sus pensamientos nublados por la renuencia de su padre. Una vez en su residencia, Han no pierde tiempo en deprimirse, en lugar de eso, da vueltas por la habitación, sumido en pensamientos profundos, decidido a encontrar una manera de seguir adelante con su plan. Llama a un eunuco y le ordena que prepare un viaje al Imperio Min. El eunuco se muestra sorprendido por la repentina orden, sin saber cómo reaccionar. Mientras tanto, en el palacio, el rey Seongun y los oficiales discuten las palabras de Han. Algunos de los oficiales le piden al rey que desestime las opiniones de su hijo, argumentando que sería imprudente llevar a cabo sus sugerencias. Sin embargo, el rey Seongun escucha en silencio, sintiendo una creciente sensación de acuerdo con la evaluación de Han. Comienza a preguntarse si su hijo podría estar en lo cierto después de todo. Mientras la conversación continúa, una interrupción inesperada llega. El eunuco irrumpe en la sala, anunciando con voz agitada que Han ya está preparando su partida hacia el Imperio Min. Afirma que Han no puede esperar más, ya que considera imperativo planificar para el bien del país y su pueblo. La sala se llena de sorpresa y confusión ante la noticia. Los oficiales intercambian miradas nerviosas, preguntándose a dónde exactamente planea ir Han y por qué está actuando tan abruptamente. El rey Seongun está tanto decepcionado como perplejo. Esperaba que su hijo tomara el tiempo necesario para calmarse, como le había ordenado. El rey Chunyan sale y se encuentra con 2 eunucos del palacio este. Los detiene y les pregunta hacia dónde se dirigen. Ellos responden que han recibido la orden de registrar todos los artículos entregados a los enviados del Imperio Min desde el reinado del monarca anterior. Inmediatamente, la expresión del rey se endurece al darse cuenta de que esto es obra de su hijo Han. La reina pronto es notificada de la situación. Se entera de que su hijo está preparando su partida al Imperio Min para evitar que los enviados exijan bienes excesivos. Alarmada, se prepara rápidamente para encontrarse con el rey, quien se dirige al palacio este. Mientras el rey Chonyan se dirige al palacio este, se encuentra con Han en el camino. Lo detiene y le exige saber qué está intentando hacer. Han se mantiene firme, respondiendo con valentía que simplemente está cumpliendo con su deber como príncipe heredero. Reconoce que es joven, pero no ve eso como un obstáculo para cumplir con sus responsabilidades. El rey, viendo la obstinación de su hijo, se encoleriza y decide castigarle. Justo cuando está a punto de actuar, la reina llega corriendo para rogar al rey en nombre de su hijo. A pesar de sus ruegos, el rey está decidido. Enumera todas las ofensas que cree que Han ha cometido y ordena a los guardias que lleven a la reina para que pueda lidiar con Han a solas. Una vez que la reina es retirada, el rey exige que se llame al médico real para atender a Han después del castigo. Más tarde, cuando los enviados Min se han ido, la reina regresa al palacio, aún molesta. Mientras camina por los pasillos, escucha a los ministros discutir el comportamiento de Han. Incapaz de contener su ira, los confronta, diciéndoles que escuchó sus palabras y que no olvidará cómo hablaron de su hijo. De vuelta en el palacio, el rey, ahora en un estado más tranquilo, comienza a revisar los documentos que Han había solicitado, dándose cuenta de que los puntos de su hijo eran válidos. Se vuelve hacia los ministros, frustrado, y les pregunta por qué no reconocieron la verdad en las palabras de su hijo. Cuando ninguno de ellos puede dar una respuesta satisfactoria, les ordena que decidan sobre el representante y la ayuda para el enviado dentro de 2 horas. Les advierte que, si no lo hacen, los juzgará por alta traición. Esa noche, incapaz de dormir, la reina camina por los jardines del palacio solo para encontrar al rey también fuera. Aprovechando la oportunidad, le pregunta por qué castigó tan severamente a Han. El rey suspira, explicando que, aunque no quería castigar a su hijo, sentía que era necesario. Él admite que ahora ve que Han posee la naturaleza de un sabio, pero que tal sabiduría no debe mostrarse tan abiertamente frente a los ministros. El rey explica que debe guiar a Han con cuidado y que ahora entiende por qué las acciones de su hijo fueron necesarias. Mientras la reina y el rey discuten estos asuntos, Han, de pie cerca de ellos, escucha su conversación. Han se sienta en silencio, observando a su hermano menor, Yu, jugar sin preocupaciones. Mientras lo observa, su mente vuelve a los oscuros eventos que sabe que están destinados a suceder según la historia. Sabe que en el futuro, Yu será responsable de un violento levantamiento en el palacio, uno que llevará a la trágica caída de su familia. Han es plenamente consciente de que Yu finalmente traicionará y matará a Munhon, el legítimo rey de Joseon, para tomar el trono por sí mismo. Los eventos son claros en la mente de Han. Cuando el sobrino de Yu, Dan-jon, ascienda al trono, será Han quien lidere el golpe militar, purgando la oposición, y Yu envenenará a su hermano menor, el gran príncipe Anong. Yu finalmente abandonará a sus hermanos, traicionará a su padre y abuelo, y arrojará una oscura sombra sobre la prosperidad de la dinastía Joseon.
Hank sabe que este oscuro futuro es inevitable si no se interviene, por lo que comienza a pensar en una forma de intervenir antes de que Yu comience a mostrar señales de su verdadera naturaleza. Su plan es asegurarse de que Yu trabaje bajo su guía, manteniéndolo cerca hasta su eventual muerte. Decidido a actuar, Hank se levanta y camina hacia donde están jugando sus dos hermanos. Ellos lo saludan calurosamente, pero Hank, sabiendo que el futuro de Yu está en peligro, le pide a Yu que venga a estudiar con él esa noche. Para su sorpresa, Yu rechaza la oferta, insistiendo en que quiere estudiar solo. Incluso arrastra a Yangon con él, no queriendo que su hermano menor se quede con Hank. Este comportamiento de Yu proviene de los celos. Desde que escuchó a las sirvientas hablar sobre la brillantez de Hank, como nunca podrían compararlo con el príncipe heredero, Yu ha albergado resentimiento hacia su hermano mayor. Los celos se acumulan en su mente, y las lecciones forzadas de Hank solo profundizan la brecha entre ellos. Durante una de esas lecciones, Hank intenta con todas sus fuerzas hacer que la sesión sea atractiva y amena, pero Yu permanece taciturno e indiferente, frustrado por la superioridad intelectual de Hank. Yu abandona abruptamente la lección, declarando que tiene su propio maestro personal y que no necesita a Hank. Al día siguiente, mientras Yu es enseñado por su propio maestro, Hank observa desde las sombras, sorprendido por el cambio repentino de Yu. Yu, que previamente había tenido dificultades en las lecciones, ahora afirma ser más inteligente que antes. Trabaja diligentemente con su maestro, sin causar problemas y dominando rápidamente el material. Hank, al observar la nueva determinación de su hermano, se sorprende por la transformación. Los libros de historia decían que el gran príncipe Xuan Yu era considerado inferior a Hank en intelecto y capacidad, aunque también señalaban que Xuan era talentoso tanto en artes marciales como literarias. Solo que no tan excepcional como Munjón. Pero ahora, Hank ve que Yu no es tan incompetente como pensaba. Aún así, Hank sabe que debe ser más astuto que él, especialmente si quiere apartar a su hermano del camino de destrucción que lo espera. Hank decide usar este conocimiento a su favor. Se acerca a Yu, fingiendo no saber nada sobre artes marciales, y le pide que le enseñe. Yu, sintiendo que ahora tiene la ventaja, acepta de inmediato, ansioso por demostrar su propia genialidad. Hank, haciéndose pasar por un tonto inexperto, le permite enseñarle, fomentando el creciente orgullo de Yu por sus habilidades marciales. Yu se regocija en la sensación de superioridad, creyendo que finalmente ha encontrado algo en lo que realmente es el maestro. Las mujeres nobles se ven comentando sobre las tarjetas didácticas que Hank ha creado, admirando cómo el estudio se vuelve divertido con ellas. Expresan cómo creen que sus hijos podrían aprender los caracteres chinos mucho más fácilmente con tales herramientas. Emocionadas, comienzan a hablar con sus maridos sobre su interés en comprar las tarjetas. Los hombres, a pesar de cierta reticencia, finalmente acceden a la insistencia de sus esposas de adquirir las tarjetas para sus hijos. 3 de estos nobles son luego vistos visitando a Hank, pidiéndole que les venda las tarjetas. Hank, con su calma habitual, les dice que venderá las tarjetas por 3 medidas de arroz. Explica que la primera medida cubrirá el costo de los materiales utilizados para hacer las tarjetas, la segunda medida irá al Tesoro Nacional y la tercera medida será para su uso personal, dejado sin opciones. Los hombres aceptan su precio y compran las tarjetas. Más tarde, el rey está tomando su comida cuando Hank irrumpe en la sala, claramente preocupado. Se queja de que su padre está comiendo carne nuevamente, evitando constantemente las verduras. Hank se obsesiona cada vez más con la dieta del rey, tanto que comienza a sentirse extraño incluso para quienes lo rodean. Después de varios días en los que Hank se ocupa de las comidas del rey, el rey Sang, incapaz de tolerar la constante interferencia, le pide a los sirvientes que lo saquen de su habitación. Sin embargo, Hank, aún preocupado por la salud de su padre, decide tomar el asunto en sus propias manos. Al darse cuenta de que no puede cambiar el amor del rey por la carne, trabaja con el maestro artesano para idear una solución creativa. Tras pensarlo mucho, Hank crea un dispositivo, una cuerda para saltar con una campana atada. Explica con orgullo que este es un excelente plan para ayudar a mejorar la salud del rey, combinando ejercicio con un poco de diversión. Hank le explica a su padre que la cuerda para saltar puede mejorar significativamente su salud. Le muestra cómo usarla saltando con ella, lo que sorprende tanto al rey como a los ministros. Sin embargo, a pesar de la demostración, el rey sigue sin estar convencido, viéndolo como nada más que saltos normales. Hank, con su calma y persuasión habitual, le dice al rey que ha leído algunos libros occidentales que explican que las personas que se sientan durante largos periodos tienden a desarrollar cuerpos inferiores más débiles. Le asegura al rey que los ejercicios con la cuerda para saltar fortalecerán sus piernas, enfatizando sus beneficios para los hombres. Aunque el rey y los ministros entienden el mensaje subyacente, el rey sigue siendo escéptico, pero siente la tentación de probarlo. Más tarde, Hank le da instrucciones al jefe de eunucos para asegurarse de que el rey complete al menos 100 saltos cuando use la cuerda para saltar. Luego, Hank ayuda al rey a colocar la campana en su cuello, aunque es un poco embarazoso para la dignidad del rey.
El rey comienza a usar la cuerda para saltar, pero después de un corto tiempo se cansa y le pregunta al jefe de eunucos cuántas veces ha saltado. El jefe de eunucos informa que solo han sido 9 veces, lo que decepciona al rey. Sugiere a Hank que tal vez debería reducirse el número de saltos por ese día, pero Hank insiste en que el rey debe completar los 100 saltos, enfatizando la importancia de cumplir con el objetivo diario. A medida que pasan los días, la cuerda para saltar comienza a mostrar efectos positivos en la salud del rey. Sus movimientos intestinales se vuelven más fáciles y puede permanecer despierto más tarde para atender los asuntos del Estado, disfrutando incluso de más tiempo con la reina. Los ministros, al notar la mejora del rey, se sienten curiosos acerca de los beneficios de la cuerda para saltar y visitan al príncipe heredero, deseosos de comprar una para ellos mismos. Están dispuestos a pagar cualquier cantidad de arroz por ella. Hank, al notar la oportunidad, aumenta la carga de trabajo del artesano para satisfacer la demanda y también propone una idea a las mujeres interesadas en la cuerda para saltar, pantalones que faciliten el ejercicio. Pronto, los ministros también comienzan a sentir los efectos positivos de usar la cuerda para saltar. Mientras tanto, Hank está complacido con el dinero que está acumulando por las ventas, pero siente que aún tiene mucho por hacer. Su éxito no pasa desapercibido por el inspector general y su grupo, quienes comienzan a sospechar de la creciente riqueza de Hank. Creen que se está obsesionando demasiado con el dinero y sienten la necesidad de intervenir. Sin embargo, el inspector general les aconseja que permanezcan tranquilos y esperen el momento adecuado, convencido de que la avaricia de Hank eventualmente lo llevará por un camino destructivo. Luego, el jefe de eunucos entra apresuradamente para dar una noticia sorprendente al rey: el príncipe heredero ha intentado suicidarse. El rey, atónito por la revelación, queda desconcertado y confundido. Con el paso del tiempo, llega el momento para las delegaciones de partir hacia Pekín. En lugar de que delegados comerciales acompañen cada misión de enviados, Hank propone continuamente la idea de construir un pabellón para el reino de Joseon a lo largo de la ruta hacia el Imperio Ming. El rey Sejong, considerando sus palabras, ordena a los enviados que presenten la propuesta al Imperio Ming. Los enviados encargados de esta importante misión parten. Después de algún tiempo, Hank es abordado por su hermana mayor, la princesa. Hongo, quien lo molesta a diario con sus comentarios juguetones, siempre mantiene una actitud alegre. Sin embargo, Hank sabe que, en 2 años, la brillante sonrisa de su hermana será reemplazada por la tristeza de su muerte prematura a causa de la viruela, una enfermedad que devastó la vida de muchos en esa época. Aunque en la actualidad la viruela ha sido erradicada, en el pasado su tasa de mortalidad era un alarmante 30%. La muerte de Hongo afectará profundamente al rey Sejong, ya que ella es su primogénita. Sin embargo, Hank se niega a permitir que esto ocurra, ya que conoce el remedio que podría salvar su vida. Decidido a cambiar el destino de su hermana, Hank busca una vaca infectada con viruela bovina en una región conocida hoy como Wuo, donde la cría de ganado es más desarrollada que la agricultura debido a la infertilidad de las tierras. Reúne a los pastores del área y les pregunta si alguno de ellos nunca ha tenido viruela. Uno de ellos levanta la mano y explica que ha estado libre de la enfermedad desde que llegó a la isla. El pastor revela que él y otros en la zona practican una técnica secreta para prevenir la plaga, exactamente lo que Hank esperaba. Esta técnica, similar a la que Edward Jenner desarrollaría más adelante, es conocida como variolación, un método que introduce la viruela bovina en el cuerpo para proteger contra la viruela humana. Comprendiendo la importancia de este método, Hank le pide al pastor que le realice el procedimiento. Mientras tanto, el rey Sang está en una reunión con sus ministros cuando el jefe de los eunucos irrumpe para informarle que Hank ha intentado suicidarse. Choqueado y alarmado, el rey sale apresuradamente en busca de su hijo. Cuando ve a Hank entrando al palacio, inspecciona su cuerpo temiendo lo peor, pero descubre que está perfectamente bien. Confundido y enfadado, el rey se pregunta si el eunuco le ha jugado una broma. El eunuco, inmediatamente, se disculpa y explica que no tenía motivos para mentir, pero que la situación era lo suficientemente alarmante como para justificar su preocupación. Hank rápidamente comprende el malentendido y asegura a su padre que está bien, explicando que no intentó suicidarse. Además, le cuenta que ha estado investigando textos médicos de China y que descubrió un remedio para la viruela. Le explica al rey que tuvo que introducir pus de viruela bovina en su cuerpo como parte del procedimiento, el cual corresponde al método de variolación. Al escuchar esto, el rey, sorprendido, se desmaya, causando una reacción de asombro entre los presentes. La visión de su hijo sometiéndose a un procedimiento tan inusual y drástico lo abruma. Cuando el rey recupera la conciencia, pregunta nuevamente si Hank realmente se inyectó pus de vaca en su cuerpo y si entiende las implicaciones de lo que hizo. Hank lo confirma y detalla que usó una aguja para introducir el pus. El rey, agitado, lo interroga sobre por qué haría algo así solo porque lo leyó en un libro. Hank explica que el procedimiento lo realizó el pastor de la isla Neobol, un hombre con experiencia en la técnica, la cual ha sido transmitida durante generaciones para prevenir la viruela en la isla. A pesar de ello,
el rey no puede evitar sentir que las acciones de Hank son imprudentes y pregunta qué pasará si algo sale mal. Hank responde que es plenamente consciente de la gravedad de la viruela y que podría llegar al palacio algún día, por lo que se sintió obligado a actuar. Cree que, si este método puede proteger a sus seres queridos, vale la pena intentarlo. El rey, aunque dividido, se pregunta si Hank es una bendición o una maldición para el reino debido a su imprevisibilidad. Ordena al jefe de la Guardia Real arrestar al pastor y encarcelarlo, asegurándose de que reciba comidas adecuadas y no sea torturado. Sin embargo, advierte al pastor que, si algo le ocurre a Hank, pagará con su vida. Mientras tanto, en el palacio, la gente discute las acciones de Hank. Algunos creen que, siendo un genio, debería lograr que funcione, mientras que un grupo de eunucos está profundamente preocupado. Se enteran de que Hank ha desarrollado una fiebre alta en todo el cuerpo, lo que enfurece a los oficiales, quienes interrogan al pastor. Este, con calma, les asegura que la fiebre es parte del procedimiento y que durará unos 5 días. Les asegura que, después de 10 días, Hank estará completamente sano. Las palabras del pastor resultan ser ciertas. Después de 10 días, Hank se recupera por completo y vive como si nada hubiera sucedido. Más tarde, Hank visita al rey, quien sigue sin convencerse de que su hijo ahora es inmune a la viruela. Hank se ofrece a demostrar que es inmune viajando a una zona infectada por viruela, pero el rey se niega a permitirlo. En su lugar, Hank propone una alternativa, realizar el procedimiento en personas de áreas afectadas por brotes de viruela, lo que considera una prueba suficiente. El inspector general expresa su oposición, argumentando que podría tratarse de una simple coincidencia. Hank responde que la técnica ha sido probada durante décadas por el pastor y su familia, lo que descarta la posibilidad de que sea un accidente. Afirma que, si no lo intentan por miedo al fracaso, ¿cómo puede progresar el reino? A regañadientes, el inspector general acepta. El plan de Hank se implementa y personas con un profundo temor a la viruela participan voluntariamente en el procedimiento. Pronto, su eficacia se demuestra. Impresionado con los resultados, el rey Sejong ordena un censo combinado con vacunaciones contra la viruela, logrando el doble propósito de un recuento de población y la inmunización. Tras confirmar el éxito del procedimiento, el rey empieza a considerar cómo implementarlo para el pueblo de Joseon. Más tarde, la hermana mayor de Hank, la princesa Jungo, va a molestarlo antes de marcharse. Hank, aliviado y agradecido de verla sana, siente una profunda gratitud al saber que podrá enfrentarse a la viruela en el futuro. Una vez que el problema de la viruela está bajo control, Hank comienza a trabajar en la creación de políticas de manera más seria. Los registros médicos se organizan y recopilan en un libro, y otro texto que resume métodos agrícolas adecuados para el clima de Joseon también se elabora. Además, sugiere políticas en varios campos, incluida la creación de un nuevo mapa. Ocasionalmente, algunos ministros protestan, pero la mayoría de las quejas son ignoradas gracias a la elocuencia de Hank. Así es como la famosa calle sin sueño de los 6 ministros gana su nombre. Una noche, el rey visita la habitación de Hank, pero no permite que el historiador lo acompañe, ya que se trata de un asunto privado entre padre e hijo. Descubre que Hank aún no se ha acostado, y sus sirvientes le informan que siempre trabaja hasta la medianoche antes de descansar. El rey se pregunta por qué un niño tan joven se esfuerza tanto. Al entrar a la habitación, ve que Hank está estudiando alquimia en un libro occidental, un tema que el rey no comprende del todo. Sin embargo, encuentra fascinantes los caracteres occidentales y, en poco tiempo, logra entender la ortografía y semántica del latín medieval. Hank, impresionado, cree que su padre es un genio talentoso y le pregunta su opinión sobre crear un sistema de escritura propio para Joseon. El rey, preocupado, expresa su temor de que, si declara públicamente su intención de crear un sistema de escritura, la Academia Real se volverá su enemiga. Hank explica que muchas personas no pueden presentar peticiones porque son analfabetas y que si el rey presenta la idea correctamente, podrá avanzar sin mayores obstáculos. Antes de marcharse, el rey le dice a Hank que espera que pronto cumpla 15 años. Hank se pregunta qué quiso decir con eso, pero el rey simplemente le desea buenas noches antes de salir. En la siguiente asamblea, Hank propone que los 6 ministros se clasifiquen por separado y que se mantengan registros meticulosos de cada uno, lo que ayudará a las generaciones futuras. Tanto el rey como los ministros están de acuerdo, y el rey emite un decreto al respecto. Más tarde, algunos ministros se quejan de lo agitado que se ha vuelto su horario debido a las ideas de Hank. Uno de ellos se pregunta si, a este ritmo, pronto podría surgir un gran problema. El consejero estatal en jefe, Ryu Hun-jun, llega y los tranquiliza, asegurándoles que eso no ocurrirá. Añade que, si Hank sobrepasa sus límites y destruye todo lo que han construido hasta ahora, incluso siendo el príncipe heredero, él no se quedará de brazos cruzados. Un enviado regresa del Imperio Min e informa al rey que el pueblo de Min está solicitando papel de Joseon debido a su calidad superior. El rey considera que podrían aumentar los beneficios incrementando la producción de papel.
Sin embargo, Hank propone una idea sorprendente: abolir la manufactura de papel, lo que desconcierta a todos los ministros. Cuestionan por qué sugeriría algo así, y el rey le pide a Hank que explique su razonamiento. Hank señala que el rey ya debe saber que la calidad del papel de Joseon es extremadamente alta gracias a la habilidad de los artesanos, quienes reciben una paga mucho menor de lo que merecen por su arduo trabajo. La mayoría de los artesanos se ven obligados a tomar trabajos secundarios o incluso abandonar sus puestos para dedicarse a la agricultura de aparcería o a talleres. Con la situación actual, si la carga de trabajo aumenta y la gestión se vuelve más complicada, aún más personas renunciarán. El consejero estatal en jefe, Ryu Jung-hun, interviene, afirmando que esto es simplemente una excusa para justificar la pereza de los artesanos. Luego pregunta al rey si sabe por qué el monarca anterior estableció la manufactura de papel en primer lugar. Fue porque la calidad del papel recolectado para Juan no era uniforme, lo que causaba grandes inconvenientes al tener que clasificarlo nuevamente. Con este argumento, los ministros le piden al rey que reconsidere y no elimine la manufactura de papel. El rey parece pensativo sobre qué postura tomar y sonríe levemente a Hank, quien se da cuenta de que el rey ha desarrollado un hábito peculiar: cuando surge un problema durante las discusiones políticas, suele trasladarle la responsabilidad de resolverlo. Nadie entiende del todo por qué lo hace, pero algunos sospechan que el rey quiere que Hank participe más activamente en los debates. Hank ofrece entonces una solución al problema, que incluso el ministro de Hacienda acepta. El inspector general intenta manifestar su desacuerdo, pero los ministros empiezan a apoyar la idea del príncipe heredero. Hank disfruta viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Poco después, el rey ordena que se investigue adecuadamente el problema de la manufactura de papel antes de seguir la sugerencia de Hank. Además, emite un decreto para que Hank presente sus puntos de vista políticos sobre los asuntos nacionales en una reunión que se llevará a cabo en el salón del trono principal. Todos los funcionarios civiles de tercer rango en adelante, así como los ministros, deben asistir. El rey le pregunta a Hank si puede hacerlo, y este responde que solo necesita 5 días para prepararse. La mayoría de los ministros creen que no hay forma de que Hank, con apenas 9 años, pueda dar una presentación convincente sobre asuntos nacionales. Sin embargo, el consejero estatal en jefe, Ryu Jung-hun, les advierte que no subestimen a Hank a pesar de su corta edad. Les recuerda que Hank cuenta con el respaldo del rey y que todos deben estar bien preparados, enfatizando la importancia de no permitir que regresen los vicios de los reyes anteriores. En la oficina de censores, los funcionarios discuten sobre la próxima presentación de Hank, y algunos consideran presentar una apelación al respecto. Mientras tanto, en su residencia, Hank está sumido en sus pensamientos, contemplando cómo enfrentarse a los funcionarios obstinados. Sabe que la gente dudará de él por su juventud, pero forma un plan: demostrará los principios del capitalismo del siglo XXI y la organización administrativa para probar su valía. 5 días después, en el salón del trono principal, ministros, funcionarios y servidores civiles se reúnen para la presentación de Hank. Poco después, llega el rey y anuncia el inicio de la presentación. Hank comienza mostrando un cartel titulado Reforma del Estado de Joseon e incluso utiliza un sistema de altavoces, dejando a todos sorprendidos y curiosos. Luego, da su discurso, que impacta a todos en la sala. Propone cambios significativos al sistema actual de los 6 ministerios y al gobierno local. La audiencia queda atónita con sus ideas, que superan todas sus expectativas. La mayoría de los presentes, incluidos muchos ministros, empiezan a reconocer la brillantez de Hank, aunque algunos, como el inspector general, siguen pensando que está loco. A pesar de la admiración que genera su discurso, Hank sabe que todavía le queda un largo camino para que sus ideas se implementen. Concluye su exposición política, dejando a todos los ministros conmocionados e impresionando incluso al rey. Hank explica que sus ideas se inspiran en las escrituras de los antiguos sabios y en las obras de pensadores occidentales. El rey lo felicita, admitiendo que ni siquiera él había considerado esas perspectivas. Hank responde afirmando que ya es hora de reformar el sistema. El rey finaliza la discusión política, pero el consejero estatal en jefe, Ryu Jung-hun, queda atónito por el giro de los acontecimientos. Siente la necesidad de presentar una apelación, acusando a Hank de utilizar palabras llamativas mientras ignora los valores y costumbres tradicionales. Sentimientos similares surgen entre los oficiales del cuerpo de censores, quienes comienzan a considerar la idea de buscar un reemplazo para el príncipe heredero. Argumentan que deben exponer las deficiencias de la oficina tutorial, responsable de la educación de Jan. Jan concluye sus puntos de vista políticos, dejando a los ministros divididos. Algunos están firmemente de acuerdo con su postura progresista, reconociendo la necesidad de reformas e innovación, mientras que otros permanecen en oposición, acusándolo de abandonar los valores tradicionales en favor de influencias extranjeras. Esta división da lugar a 2 facciones, una que respalda a Jan y su visión de reforma, y otra que se opone firmemente a sus ideas, decidida a preservar las viejas costumbres.
Esa misma noche, durante una comida privada entre el rey y Jan, la conversación regresa al discurso del príncipe heredero. El rey admite que muchas de las políticas propuestas por Jan resuenan profundamente con él y podrían traer un cambio significativo. Sin embargo, confiesa su temor, prediciendo una avalancha de apelaciones que comenzarán a inundar la corte a la mañana siguiente. Ambos reconocen la carga que esto representará para el secretario real en jefe, quien tendrá la ardua tarea de revisar y clasificar las numerosas peticiones. Como se esperaba, al día siguiente, la Secretaría Real se ve desbordada por apelaciones provenientes de ministros y oficiales de todo el reino. Las peticiones se clasifican meticulosamente en dos pilas, una en apoyo a las ideas reformistas del príncipe heredero y otra en oposición vehemente. Estos documentos se presentan al rey para su revisión. El rey comienza a examinar el primer pergamino y, mientras lee, su expresión se ensombrece. Un pesado silencio llena la sala. Sin dudarlo, llama al jefe de los eunucos y le ordena que convoque a Jan de inmediato. Poco después, Jan llega a la Asamblea Real en respuesta a la convocatoria. La atmósfera es tensa mientras el rey le informa que muchos oficiales han malinterpretado o no han comprendido el sentido de su discurso anterior. Para abordar esto, el rey instruye al consejero estatal en jefe, Raju Jun, que lea su apelación en voz alta ante el príncipe heredero en la corte. Con una actitud compuesta, Raju Jun comienza a leer su apelación. Destaca lo que percibe como fallos e inadecuaciones en las ideas propuestas por Jan, argumentando que se desvían demasiado de la tradición y socavan los valores establecidos del reino. Al terminar, murmullos recorren la asamblea, algunos están de acuerdo, mientras otros esperan la reacción de Jan. Jan, permaneciendo tranquilo, se inclina respetuosamente ante el rey y solicita permiso para responder, el cual le es concedido. Con una confianza medida, Jan desmantela las críticas de Raju Jun, abordando cada punto con hechos concisos y razonamientos lógicos. Cita precedentes históricos, datos económicos e incluso enseñanzas filosóficas para respaldar sus argumentos, demostrando hábilmente cómo sus políticas se alinean tanto con las tradiciones del reino como con las demandas de la era actual. Cuando Jan concluye, la corte queda en silencio. El peso de sus argumentos deja poco espacio para la refutación. Incluso con la insistencia del rey para ofrecer una respuesta contraria, Raju Jun se encuentra incapaz de formular una réplica convincente. Su confianza inicial se desvanece en un visible malestar, ya que el razonamiento y las pruebas presentadas por el príncipe no dejan margen para la disputa. Al final, Raju Jun no tiene más opción que ceder, reconociendo que la perspectiva de Jan es válida y está bien fundamentada. El rey, observando el intercambio, elogia a Jan por su habilidad para defender sus ideas con tanta elocuencia. Se hace evidente que muchas de las otras apelaciones en contra de las ideas del príncipe heredero están igualmente fundamentadas en interpretaciones estrechas y sesgos personales, reflejando los argumentos del consejero estatal en jefe. La asamblea toma un giro dramático cuando el rey selecciona una apelación peculiar, notablemente distinta en tono y contenido al resto. Ordena a Jan que la lea en voz alta. Mientras Jan revisa la apelación, su expresión se ensombrece. Al terminar, se dirige a la corte con una recomendación inusualmente firme: el autor de esta apelación debe enfrentar un castigo severo. Esta declaración inesperada sorprende a los ministros, que se muestran desconcertados ante la postura firme del príncipe heredero. Jan elabora su posición, explicando que, en todos sus estudios de las enseñanzas de los sabios y de las doctrinas políticas que dejaron, no existe precedencia ni justificación para lo escrito en la apelación. Condena la sugerencia como un acto de deslealtad que socava no solo al príncipe heredero, sino también la estabilidad misma del reino. Insiste en que tal acto es una grave ofensa que no puede quedar impune. El inspector general intenta desafiar la afirmación de Jan, expresando su desaprobación hacia el castigo propuesto. Esto lleva a un intercambio acalorado entre ambos, con Jan defendiendo resueltamente su posición, mientras el inspector general cuestiona las implicaciones de una medida tan severa. La discrepancia crece en intensidad, lo que obliga al rey a intervenir en busca de claridad. El rey ordena al jefe de censores que lea en voz alta la sección omitida de la apelación, recordando a la asamblea que ésta provino de la oficina de los censores. Visiblemente incómodo, el jefe de censores toma el pergamino y comienza a leer. A medida que avanza por el contenido, su rostro se torna pálido, y un pesado silencio se instala en la sala. Al finalizar, se disculpa de inmediato ante el rey, explicando que la apelación refleja la opinión personal de su autor y no representa las perspectivas colectivas de la oficina de los censores. El rey, con evidente desagrado, anuncia que tomará tiempo para decidir un castigo adecuado para el autor. Tras el final de la asamblea, murmullos llenan los pasillos mientras los oficiales se acercan al jefe de censores, exigiendo saber qué decía la apelación para provocar una reacción tan severa. Sin embargo, el jefe de censores no ofrece ninguna explicación. En su lugar, abandona abruptamente el lugar y busca al autor de la apelación. Al encontrarlo,
El jefe de censores lo confronta con una ira desenfrenada, cuestionando por qué escribió palabras tan imprudentes, como sugerir que el príncipe heredero debería ser reemplazado. Su furia proviene no solo de la deslealtad del autor, sino también de las posibles repercusiones para toda la oficina de los censores, que ahora enfrenta un escrutinio debido a las acciones de un solo individuo. El autor de la apelación, lejos de mostrar remordimiento, defiende desafiante sus acciones. Afirma que permitir que Jan permanezca como príncipe heredero es un grave error, acusándolo de abandonar los principios neoconfucianos y sucumbir a influencias heréticas. El jefe de censores y los otros oficiales presentes quedan atónitos por la audacia del escritor. Profundamente preocupado, el jefe de censores reflexiona sobre cómo una persona así pudo haber llegado al rango de oficial. Lamentando la decadencia en la calidad del gobierno y preguntándose si la columna vertebral moral de su burocracia se ha erosionado por completo. Mientras tanto, en su residencia, Jan contempla los eventos de la asamblea. Reflexiona sobre la resistencia que enfrenta, particularmente de oficiales mayores como el consejero estatal en jefe. Aunque la hostilidad de estos lo frustra, Jan racionaliza su ira como una respuesta predecible a sus puntos de vista progresistas. Entiende que sus ideas desafían tradiciones profundamente arraigadas y amenazan las estructuras de poder que muchos están desesperados por proteger. En lugar de desanimarse, Jan resuelve tomar medidas decisivas. Decide escribir su propia apelación, detallando su visión para el reino y respondiendo a las críticas que se han dirigido en su contra. Su determinación impulsa una oleada de productividad mientras redacta meticulosamente múltiples apelaciones que abordan varios aspectos de su postura política y las reformas que considera necesarias para el progreso de la nación. Más tarde, el eunuco en la residencia de Jan reúne la pila de apelaciones y las entrega a la Secretaría Real. Al ver el volumen de documentos, los oficiales de la Secretaría suspiran colectivamente con desesperación, dándose cuenta de que los escritos del príncipe heredero aumentarán significativamente su ya abrumadora carga de trabajo. Resignados a otra larga noche de clasificación, revisión y categorización, se preparan en silencio para el arduo esfuerzo, sabiendo que no regresarán a casa pronto. En la siguiente asamblea, las numerosas apelaciones de Jan son presentadas al rey. Divertido por los esfuerzos determinados del príncipe heredero, el rey decide aprovechar la oportunidad para destacar su iniciativa. Pide al consejero estatal en jefe que lea una de las apelaciones y ordena al jefe de eunucos que entregue el resto al ministro de Hacienda, quien debe leerlas en voz alta para la asamblea. Las apelaciones revelan la defensa de Jan hacia sus políticas, particularmente su adhesión a ciertos principios legalistas. Argumenta que, aunque sus métodos puedan divergir de los ideales neoconfucianos tradicionales, están destinados en última instancia a la prosperidad y estabilidad del reino. Intrigado, el rey anima a los ministros a deliberar sobre los argumentos de Jan, enfatizando la importancia de comprender sus intenciones antes de formar juicios. Les encarga considerar cuidadosamente las apelaciones y ofrecer respuestas reflexivas, estableciendo un tono de reflexión medida en lugar de críticas apresuradas. Unos días después, Jan da un paseo tranquilo con su eunuco, sintiendo alivio tras expresar finalmente sus pensamientos e ideas ante la corte. Su momento de calma se ve interrumpido cuando encuentra al secretario real en jefe desplomado en el suelo, rodeado de oficiales preocupados que intentan reanimarlo. La extenuación del secretario se atribuye al implacable flujo de apelaciones, que lo ha mantenido trabajando sin descanso. Jan observa la escena con una mezcla de culpa y determinación, comprendiendo el nivel de presión que sus esfuerzos han ejercido sobre la maquinaria administrativa. Jan también reconoce la importancia de ganar el apoyo público para sus iniciativas. Reflexiona que uno de sus mayores desafíos es demostrar la efectividad del procedimiento de variolación, un método revolucionario pero controvertido destinado a combatir la viruela. Resuelve ser paciente, entendiendo que el tiempo y los resultados serán sus mayores aliados para convencer tanto a la corte como al pueblo sobre los méritos de sus propuestas. Unos días después, durante otra asamblea, comienzan a surgir informes sobre el éxito de la variolación. Se destaca que, en las regiones donde se ha implementado el procedimiento, la incidencia de la viruela ha disminuido drásticamente. Estos resultados prometedores generan un considerable debate entre los ministros y pronto se presenta una apelación solicitando que la variolación se extienda a otras regiones del reino. A pesar del creciente optimismo, el rey decide proceder con cautela. Reconoce los informes, pero aconseja esperar datos más completos que confirmen la eficacia y seguridad a largo plazo del procedimiento antes de tomar la decisión de implementarlo a mayor escala. Posteriormente, llegan informes al rey indicando que la mayoría de la población en la provincia de Gongji ha sido inoculada exitosamente con la variolación, aunque se han documentado casos aislados de efectos secundarios. A pesar de estos pequeños contratiempos, las apelaciones provenientes de provincias vecinas comienzan a inundar el palacio, con funcionarios locales y residentes deseosos de adoptar el procedimiento. Consciente de la creciente demanda, el rey convoca a sus ministros para deliberar sobre si expandir los esfuerzos de inoculación por el bienestar de la población. Sin embargo, el consejero estatal en jefe expresa fuertes reservas.
Argumenta que los recursos financieros del reino ya están al límite, especialmente con la llegada del invierno. Según él, una expansión del programa agravaría la presión sobre el tesoro y podría provocar disturbios, especialmente si se imponen tarifas a los oficiales académicos para financiar la iniciativa. Su oposición refleja su escepticismo sobre la eficacia a largo plazo del procedimiento, insistiendo en que los riesgos superan los beneficios en esta etapa. Días después, otro desarrollo cambia el rumbo de las opiniones. Llega la noticia de que figuras influyentes en diversas regiones, inspiradas por el éxito de la variolación en Gonji, han comenzado a donar ganado, particularmente vacas, para apoyar el esfuerzo. La generosidad de estos benefactores demuestra una creciente confianza pública en el procedimiento y refuerza su potencial para una implementación más amplia. El rey, alentado por este apoyo popular, declara su intención de proceder con una expansión nacional de la variolación. Encarga a los ministros redactar los planes necesarios para garantizar el éxito del programa. A pesar del impulso positivo, el consejero estatal en jefe sigue siendo un oponente vocal. Reitera sus preocupaciones sobre la capacidad financiera del reino y el posible rechazo de la clase oficial si se imponen impuestos o tarifas adicionales para sostener el programa. También cuestiona la verdadera eficacia de la variolación, advirtiendo que una expansión prematura podría provocar consecuencias imprevistas. Sin embargo, su continua resistencia pone a prueba la paciencia del rey. Frustrado por la postura obstruccionista del consejero, la ira del rey estalla. Desestima sus argumentos como temores infundados y le ordena que guarde silencio. La furia del rey aumenta al darse cuenta de que, a pesar de sus repetidas afirmaciones de que la variolación es incierta, tanto el consejero estatal en jefe como los ministros ya se han asegurado de que ellos y sus familias estén inoculados. La hipocresía los enfurece, y al confrontarlos, los ministros se inclinan apresuradamente y ofrecen disculpas, reconociendo su duplicidad. Sin embargo, el rey está más allá de la conciliación, los denuncia como hipócritas y les ordena que abandonen la asamblea. Su enojo sigue sin disminuir mientras él mismo se retira, rehusándose a permanecer en su compañía. En las secuelas, algunos ministros, inquietos por la ira del rey y consternados por las acciones del consejero estatal en jefe, comienzan a discutir formas de recuperar el favor del monarca. Deciden realizar un ritual de arrepentimiento como gesto de humildad y expiación, al tiempo que se preparan para la implementación nacional de la variolación, alineándose con las directrices del rey. Sin embargo, el consejero estatal en jefe permanece desafiante e impasible ante la ira del rey. Justifica su postura insistiendo en que su resistencia es necesaria para evitar que el reino caiga en la tiranía, como cree que ocurrió bajo el reinado del monarca anterior. Mientras otros se enfocan en la reconciliación, el consejero es visto redactando meticulosamente una apelación para condenar el comportamiento del rey, acusándolo de excederse en su autoridad y de ignorar el papel esencial de los ministros en el gobierno. Cuando los ministros se reúnen para llevar a cabo el ritual de arrepentimiento, llega la noticia de que el consejero estatal en jefe está preparando su mordaz apelación. Alarmados, abandonan los preparativos del ritual y se apresuran a confrontarlo. Lo encuentran resuelto, decidido a presentar la apelación, enfatizando que el rey está erosionando el equilibrio de poder al socavar el rol de los ministros. El consejero estatal en jefe presenta formalmente su apelación al rey, afirmando que las recientes acciones del monarca se asemejan a una dictadura en lugar de un gobierno equilibrado, como se espera de un soberano. Enmarca su argumento como una súplica para que el rey reconsidere la implementación nacional de la vacunación contra la viruela bovina, destacando que una iniciativa impulsada por la conveniencia política pone en riesgo la estabilidad futura de Joseon. Para subrayar su convicción, el consejero agrega audazmente que, si se demuestra concluyentemente la eficacia de la vacunación, estaría dispuesto a ofrecer todas sus propiedades como prueba de su compromiso. Al recibir la apelación, el rey convoca a los ministros para abordar las acusaciones directamente. Con frustración contenida pero evidente, les pregunta si alguna vez ha abusado de su poder político o ignorado sus consejos. Les recuerda que siempre ha buscado su opinión en asuntos significativos, incluida la implementación nacional de la vacunación, esforzándose por lograr consenso en lugar de tomar decisiones unilaterales. El rey, visiblemente enfurecido por el debate en curso, cuestiona severamente a los ministros, exigiendo saber si realmente están dispuestos a arriesgar la vida de muchos ciudadanos simplemente porque la eficacia de la variolación no se ha demostrado concluyentemente. Su frustración aumenta al escuchar la respuesta del consejero estatal en jefe, quien enfatiza la importancia de mantener las leyes de gestión nacional por encima de todo. El consejero insiste en que la viruela ha sido un problema persistente y que, tal vez, un enfoque cauteloso sea mejor que apresurarse con soluciones no probadas. Justo cuando las tensiones alcanzan su punto álgido, un funcionario irrumpe en la asamblea, informando sin aliento al rey sobre un brote de viruela en un distrito del condado de Gucho. Sin vacilar, el rey emite una orden tajante para que el distrito sea completamente aislado del resto del reino. Instruye que se restrinja severamente el acceso a Anyang para prevenir la propagación de la enfermedad.
Tras la noticia, el ministro de Personal informa al rey que están enviando médicos de la clínica real al distrito infectado. Yan, siempre proactivo, se apresura al lugar, ansioso por ayudar. Al enterarse de que no hay suficientes médicos para manejar el brote, sugiere reclutar voluntarios entre los habitantes de Anyang para ayudar a tratar a los enfermos. Su propuesta busca contener la propagación de la viruela, pero el consejero estatal en jefe se opone rápidamente, advirtiendo que permitir la intervención de civiles podría resultar en una mayor exposición y propagación de la enfermedad hacia Anyang. Yan, sin embargo, se mantiene firme en su creencia de que esta es una oportunidad crucial para demostrar la efectividad de la variolación. En un momento de intensa convicción, apuesta que, si la variolación no muestra resultados prometedores durante este brote, renunciará a su posición como príncipe heredero. Incluso se ofrece a liderar personalmente el esfuerzo para tratar a los enfermos, demostrando su disposición a asumir la responsabilidad de la crisis. El rey, dividido entre la urgencia de la situación y su enfado por las palabras imprudentes de su hijo, finalmente decide actuar de manera decisiva. Ordena al ministro de Personal emitir un decreto llamando a los habitantes de Anyang a ofrecerse como voluntarios para ayudar en el esfuerzo de socorro. Al mismo tiempo, advierte severamente a Yan que nunca vuelva a hablar de manera tan imprudente, sin importar las circunstancias. El rey, complacido con los resultados de la propuesta de Yan, se entera de que el brote de viruela en el condado de Jammu no se ha extendido más allá de los 5 casos iniciales. La rápida contención de la enfermedad refuerza la creencia en la efectividad de la variolación y el rey reconoce la previsión de Yan al sugerir una medida tan audaz. Con renovada determinación, el rey expresa su intención de tomar medidas drásticas contra aquellos que se opusieron a la iniciativa de la variolación, particularmente el consejero estatal en jefe. Yan, siempre observador, está de acuerdo con el plan del rey para purgar a quienes se interpusieron en el camino de este esfuerzo vital. Sin embargo, Yan expresa su preocupación por la severidad del castigo propuesto por el rey para el consejero estatal en jefe. Aunque ejecutarlo parece excesivo para Yan, considera que el exilio sería un castigo más apropiado para alguien de tan alto rango, especialmente considerando el arduo trabajo que el consejero había realizado anteriormente al servicio del país. La perspectiva de Yan refleja su comprensión del delicado equilibrio entre retribución y justicia. El rey, aún decidido a afirmar su autoridad, acepta la sugerencia de Yan y opta por el exilio en lugar de la ejecución. Ordena que el consejero estatal en jefe y sus leales sean encarcelados por la Oficina Real de Investigación, marcando el fin de su influencia. Mientras el consejero estatal en jefe y sus seguidores son conducidos hacia su destino, suplican clemencia, pero el rey permanece firme. Tanto él como sus partidarios son sentenciados al exilio a 1000 millas de distancia, despojados de sus cargos y poderes. Además, se confisca el 80% de sus propiedades, asegurando que ya no representen una amenaza para el gobierno del rey ni para el futuro del reino. En contraste, los funcionarios de la oficina de censores que alguna vez sugirieron deponer a Yan enfrentan su propio castigo. Declarados culpables de alta traición por intentar socavar al príncipe heredero, también son exiliados lejos de la capital, se les confiscan sus propiedades y su influencia queda completamente anulada. Después del exilio de la facción antipríncipe heredero, el tiempo transcurre con tranquilidad en Joseon. Con la llegada de la primavera, el rey sorprende a todos al anunciar una gran reforma, lo que toma desprevenido a Yan. Aunque había anticipado un momento como este, la decisión del rey de avanzar con ello marca un punto de inflexión significativo. La tan esperada transformación finalmente comienza. Semanas antes, el rey había acudido a Yan para pedirle el gráfico que había usado durante una presentación. Yan aceptó con gusto, sin darse cuenta del alcance de lo que el rey planeaba. Esa noche, se vuelve evidente para él que su padre, el rey, está preparando un cambio mayor. Días después, el rey vuelve a buscarlo, preguntándole sobre secciones específicas del gráfico que no comprende del todo. Es entonces cuando Yan descubre que su padre ha estado trabajando en secreto en un plan integral para reformar la nación. El rey instruye a los ministros a examinar minuciosamente el plan, verificando posibles fallas o áreas que puedan necesitar mejoras. También los alienta a proponer alternativas si consideran que tienen mejores ideas. La primera parte de la reforma del rey se centra en reorganizar el gobierno central. Ha creado un modelo detallado de la nueva administración, basado en los 6 ministerios, y ha diseñado cuidadosamente procedimientos para su implementación. Esta reorganización busca optimizar el gobierno central y distribuir el poder de manera más eficiente. La segunda reforma se enfoca en la reestructuración de las organizaciones administrativas locales. Según este plan, cada condado deberá establecer su propio organismo administrativo local, lo que permitirá una mejor gestión de los asuntos locales. Después de discutir el potencial del comercio y la industria, el rey se dirige a Yan con una nueva idea. Reconoce que expandir el comercio más allá de las fronteras del país no solo impulsaría la economía, sino que también fortalecería su autoridad más rápidamente que confiando en los nobles tradicionales. Yan sugiere establecer un banco nacional para resolver el problema del capital necesario para expandir el comercio y el comercio.
El rey acoge positivamente la idea. El Banco Nacional, como reforma final en la gran reestructuración del rey, servirá como una herramienta clave para facilitar el crecimiento económico, consolidar el poder del rey y romper la dependencia tradicional de las antiguas clases élite. Con la reforma en pleno desarrollo, la cantidad de funcionarios necesarios para respaldar el nuevo sistema aumenta rápidamente. La Corte Real se esfuerza por encontrar personas talentosas que puedan ocupar estos nuevos puestos y ayudar a implementar las reformas del rey. Sin embargo, encontrar tales talentos resulta ser un desafío. A medida que se implementan las reformas, surgen problemas grandes y pequeños en todas las áreas. Las regiones locales enfrentan dificultades para adaptarse y hay contratiempos en todos los niveles. Aunque los cambios administrativos son prometedores, traen consigo complicaciones inesperadas. Ese progreso lento toma mucho tiempo, las reformas tardan en establecerse por completo, y solo 15 años después el nuevo sistema comienza a mostrar resultados sólidos. Jan, al ver cómo el peso de la reforma recae fuertemente sobre su padre, aconseja al rey buscar la asistencia del Salón de los Sabios. Cree que la experiencia de los eruditos podría ayudar a aliviar parte de la carga y ofrecer nuevas perspectivas para perfeccionar aún más las reformas. Sin embargo, el rey se mantiene firme en su creencia de que, al comprender personalmente cada aspecto de los cambios, logrará los mejores resultados. Argumenta que la participación directa y un conocimiento profundo de todo el proceso garantizarán que no se pase por alto ningún detalle. A pesar de la sugerencia de Jan, el rey sigue resuelto y asegura que continuarán con las reformas bajo su supervisión directa. Juntos, se dirigen a la Corte Real, donde los espera la siguiente fase de su ambicioso plan de transformación. El rey llega a la residencia de Jan visiblemente preocupado por un aspecto de la reforma que faltaba en el gráfico de presentación de Jan, el ámbito militar. Señala que no se mencionaron cuestiones militares, algo que considera crucial para el futuro de la nación. Jan responde con calma, explicando que, si hubiera incluido asuntos militares en la presentación, solo habría provocado un revuelo aún mayor entre los funcionarios. Las reformas militares, especialmente el fortalecimiento del poder naval, son temas altamente sensibles, y Jan sabía que abordarlos prematuramente podría causar más divisiones. A medida que profundizan en la discusión, Jan propone un cambio radical en la estrategia militar de la nación, fortalecer las fuerzas navales. Argumenta que las fuerzas militares de Joseon están actualmente enfocadas en la tierra, lo que deja a la nación vulnerable en términos de poder naval. Jan enfatiza que, en el futuro, el poder naval será vital para asegurar el lugar de la nación en el escenario mundial y para controlar las rutas comerciales marítimas. Para lograrlo, necesitan aumentar significativamente la producción de grandes buques militares y reforzar el número de efectivos navales. Una visión que el rey comprende pero también reconoce como un desafío financiero monumental. El rey señala el principal obstáculo, el presupuesto. Un incremento masivo de las fuerzas navales requeriría inmensos recursos financieros, algo de lo que ya carece la nación debido a las reformas en curso. Jan, siempre rápido para ofrecer soluciones, sugiere que podrían extraer minerales valiosos para financiar y sostener la expansión militar. Esto no solo proporcionaría los recursos necesarios para la construcción de barcos, sino que también crearía una base económica a largo plazo para el país. La propuesta de Jan se enfoca en excavar piedras y minerales cruciales para el avance tecnológico y militar. Inicialmente, el rey considera el oro, el cobre y la plata como los recursos más valiosos, pero Jan amplía la idea, recomendando extraer hierro, azufre, piedra caliza y un mineral llamado carbón. Estos materiales no solo son valiosos para el uso industrial, sino que también son esenciales para el desarrollo de tecnología militar. Jan destaca la importancia del azufre, explicando que es un material crítico para la defensa nacional, particularmente en la producción de pólvora y otras tecnologías militares. Sin un suministro confiable de azufre, la capacidad del reino para defenderse en el futuro podría estar gravemente comprometida. Mineros talentosos de las 8 provincias de Joseon se reúnen en Anjan en respuesta al decreto real. Para gestionarlos eficazmente, el rey establece una organización llamada la Agencia de Recursos, bajo el Ministerio de Comercio. A los mineros se les entrega una lista de minerales que deben buscar, con la promesa de recompensas si los encuentran con éxito. Esta iniciativa tiene como objetivo aumentar los recursos de la nación y respaldar tanto la expansión militar como el avance tecnológico. Mientras tanto, un eunuco informa a Jan que los delegados que fueron al Imperio Min han regresado. Entre los artículos que traen como obsequios, uno destaca un mapa de apariencia extraña. Cuando el rey y los ministros lo ven, quedan asombrados, sin estar seguros de su origen o propósito. El rey escucha atentamente mientras su hijo Jan explica cómo esos libros y mapas son cruciales para la gestión nacional. Jan detalla cómo realizó una delegación especial con el líder de la expedición que trajo registros y mapas de la gran expedición de Zheng. El eunuco que también acompañó a la delegación confirma su conexión con Zheng, declarando que fue un eunuco que dirigió el equipo de expedición bajo las órdenes del emperador Yongle del Imperio Min.
Zheng He es una figura bien conocida en la China moderna, famoso por sus extensos viajes a Asia Sudeste, África y más allá. El rey aún está desconcertado sobre cómo pueden utilizarse estos mapas para la gestión nacional. Yan entonces explica que los mapas revelan información importante sobre los recursos de otros países, como los cuernos de búfalo necesarios para fabricar arcos y flechas. Estos recursos son esenciales, pero el Imperio Ming solía mostrarse reacio a proporcionarlos en cantidades suficientes. Con la ayuda de los mapas, la corte de Joseon puede ahora identificar otras regiones, como Ibit y Siam, donde podrían encontrar lo que necesitan. Los ministros comienzan a sentirse inquietos mientras Yan explica la importancia de los mapas y los libros. El rey empieza a comprender que Yan está intentando que se dé cuenta de algo importante, pero entonces se pregunta cómo fue que su hijo obtuvo estos materiales del Imperio Ming, sabiendo que no entregarían algo tan valioso con facilidad. El rey relata cómo los eunucos engañaron al emperador Ming para que les diera esos mapas. Primero, presentaron al Imperio Ming valiosos regalos, como objetos preciosos, a cambio de cobre y hierro. Luego, pidieron astutamente los registros de Zheng He, argumentando que deseaban aprender más sobre otros países. Tras cierta persuasión, el emperador Ming accedió a su solicitud. Resulta que el eunuco que trajo el mapa descubrió algo sorprendente, no era solo una copia, sino el registro original. El eunuco entregó el mapa al rey, quien notó que había una carta dentro. El rey le da la carta al príncipe heredero Yan para que la lea. Todos llegan a la conclusión de que el Imperio Ming pudo haber dejado deliberadamente el mapa, posiblemente como una forma de deshacerse de antiguos registros que ya no les eran útiles. El rey y Yan discuten las razones detrás de las grandes expediciones de Zheng He. Concluyen que el emperador Ming, Zhongle, llevó a cabo estos viajes a gran escala para lograr logros políticos. Zhongle había llegado al poder a través de un golpe de estado y necesitaba demostrar su autoridad al pueblo. Las expediciones fueron una manera de mostrar su fuerza y expandir su influencia. Sin embargo, tras la muerte de Zhongle, el nuevo emperador eliminó los registros de estas expediciones, probablemente para evitar que alguien repitiera un error tan costoso. Reconocen que el Imperio Ming utilizaba estas expediciones como una forma de enviar tributos y regalos, pero Yan señala que Joseon debería actuar de manera diferente. En lugar de ofrecer tributos, se centrarían en el comercio mutuo, realizando acuerdos que beneficien a ambas partes. Los ministros exigen una explicación sobre la idea de Yan de un comercio mutuo, queriendo entender cómo funcionará. Yan explica pacientemente que, al comenzar a comerciar con los mercaderes, podrán recolectar tarifas e impuestos. Este sistema permitirá a Joseon gestionar un comercio altamente rentable. Al controlar el comercio y recaudar estas tarifas, será posible importar grandes cantidades de bienes esenciales para el sustento del pueblo a precios bajos. La corte real tendría entonces el poder de controlar los precios mediante derechos exclusivos para vender ciertos productos. Al principio, uno de los ministros se muestra escéptico sobre el plan de Yan, cuestionando cómo funcionará en la práctica. Sin embargo, Yan les recuerda que hace mucho tiempo que no tienen pimienta en su comida. El ministro rápidamente guarda silencio, reconociendo que el argumento de Yan sobre la escasez de bienes es cierto. Yan enfatiza que, para obtener los bienes necesarios, deben comerciar de esta manera. Les asegura que esto mejorará la vida de la gente y eliminará la corrupción, aunque implique algunos riesgos. Tras la discusión, Yan se dirige al ministro de Impuestos para preguntarle sobre los artículos que le había ordenado traer. El ministro responde que los artículos están almacenados en el almacén y el rey da permiso para que sean llevados al palacio. Cuando se presentan los artículos, se revelan grandes cantidades de azúcar. Yan explica que había comprado el azúcar a bajo precio fuera de Joseon, particularmente del Imperio Ming, donde la producción de azúcar es abundante y poco conocida en Joseon. Yan comienza a calcular cuánto beneficio podrían obtener vendiendo el azúcar fuera de Joseon. Estima que podrían ganar una cantidad sustancial de dinero, que luego podría reinvertirse en la economía. Uno de los ministros se opone a la idea de vender azúcar, argumentando que ya tienen miel y otros productos derivados de granos, y que agregar azúcar podría no ser necesario. Sin embargo, a medida que los otros ministros escuchan sobre los posibles beneficios del comercio de azúcar, comienzan a apoyar la idea. El príncipe heredero, al ver la emoción y los beneficios que el azúcar podría traer, decide que debe ser dado como recompensa a todos los que trabajan en el palacio, incluidas las sirvientas y los ministros, ya que la mayoría de ellos nunca lo ha probado antes. Unos días después, los ministros coinciden en que vender el azúcar sería una empresa rentable. Incluso el rey, después de probar el azúcar, se vuelve adicto a él y el príncipe heredero debe empezar a advertirle que no coma demasiado, temiendo que podría provocar diabetes. El azúcar se convierte en un éxito entre la corte, y su éxito comienza a mostrar su potencial para ayudar a la economía. Pronto, algunos ministros son invitados al palacio, ministros que el príncipe heredero nunca había conocido antes. Se entera de que algunos de ellos se habían retirado anteriormente y otros no estaban disponibles debido a los recientes incidentes.
Se presentan al príncipe heredero y, especialmente, a Jan, quien escucha atentamente, sin estar seguro de quiénes son algunos de ellos. Mientras el rey está en conversación con los ministros, Jan nota una mención del consejero real Han Yisil. Se sorprende porque se pregunta si se trata del mismo Han Yong-se que él conocía. Jan empieza a pensar que este podría ser el momento en que los tan esperados Vengadores de Zeng finalmente hagan su aparición, y su mente corre mientras se pregunta qué papel podría jugar Yisil en los planes del rey. Más tarde, en la residencia de Jan, se dirige con su eunuco al lugar del sastre real para encontrarse con Yong-se. Al llegar, les informan que Yong-sil está en el reloj de agua, por lo que se dirigen a esa ubicación. Al llegar, lo encuentran preocupado. El rey le había dado la orden de hacer el medidor de agua más pequeño, una tarea que parecía imposible para Yong-sil. Jan, al ver su angustia, le entrega un plano. Yong-sil echa un vistazo a este, revisando el diseño cuidadosamente. Mientras examina el plan, se da cuenta de que el diseño implica usar ciertos materiales para construir un nuevo tipo de reloj. Este enfoque parece plausible y empieza a sentirse convencido de la idea de Jan. Sin embargo, se pregunta si este diseño es completamente obra de Jan. Jan le explica que se basó en conocimientos provenientes de fuentes occidentales e incluso del siglo XXI para reunir la información y las ilustraciones del plano. Yong-se se siente impresionado por esto y acepta comenzar a trabajar en el diseño. Sin embargo, mientras comienza a alejarse, se detiene para decirle a Jan que el rey ya le había dado una orden que debe terminar antes de poder trabajar en la solicitud de Jan. Jan le asegura que no se preocupe por la orden de su padre, diciendo que él mismo se encargará de ello. Lo alienta a centrarse únicamente en la tarea en cuestión, que es el proyecto del reloj de agua. Recordando que Jong-il había mencionado tener problemas con los cálculos, Jan le pregunta si tiene alguien bueno con los números a su alrededor. Yong-se menciona al oficial John Cho y a otro oficial que podrían ayudar. Jan le dice que no se preocupe por eso por ahora, asegurándole que se encargará de todo. Le instruye a Yong-se que simplemente comience a trabajar en la investigación de inmediato. Jan luego se dirige a las habitaciones del rey, solicitando reunirse con él y pedir la ayuda de algunas personas para una tarea en particular. Al entrar, menciona que necesita personas que sean hábiles, señalando específicamente que las requiere para trabajar en monstruos, un término extraño que capta la atención de los ministros presentes.